Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Y por qué este ímpetu, este tono de voz tan elevado, tan diferente del de hace una semana? Es porque hemos regresado después de unos días de descanso. Unos poquitos días, pero siempre ayuda, por sobre todas las cosas, a tener mejor ánimo y bueno, y llegar con otra mirada frente al trabajo. Trabajo que no ha frenado ni un solo día. Aquí están mis compañeros queridos, que vamos a ir variando en la semana, como siempre, como lo hacemos a esta hora, y que el Pato me lega, por ejemplo, uno. Pero arranco primero con la dama. Hola, Ana Argento. ¿Cómo estás? Vos sí que te extraño desde hace bastante. Sí, hisopada negativa, porque Muy viste bien. que cuando ingresás a la ciudad de Buenos Aires, después de más de 4 días afuera de la ciudad, a más de, ¿cuánto es? 140, 170 kilómetros, pasás por el test y negativo. Si vivís acá. Si vivís acá, claro, para los Yo residentes no, que nos fuimos de turismo. Ah, claro. pero pasé por la ciudad y dije, si me quiero tomar un cafecito. Esas cosas se las he preguntado a un diputado, de hecho, que lógicamente no hay respuesta porque son las autoridades de cada ministerio y de cada secretaría y de cada municipalidad los que determinan ese tipo de cuestiones, porque como es federal, la cosa se atiende de esa manera. Vos sabés que preguntaba, porque también hay que lo demora. saludo. Dale, saluda y después te cuento algo. Hola, Pero amigo. acá estamos, muy bien. También no me fui afuera, pero también hisopado negativo. Muy bien. ¿Sí? Yo me siento tranquila. No sé, ellos ahora que aún no me hisopé y todavía no me hisopé desde abril que estamos trabajando y afortunadamente tocamos madera. Acá abajo estamos bien. Pero decías, Anita. Que porque también hay demora, ¿no? Hacerse el test es muy fácil. En la ciudad de Buenos Aires está muy organizado tanto para el que llega en avión, en micro o en auto. El tema es que cuando llegas en micro o en avión, te bajás y te hacen el hisopado en el momento. Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, como bien vos decías, vas para otro lado o no. En el caso de que hayas viajado en auto, tenés que sacar un turno previamente, haces una declaración jurada y sacás un turno. Antes de volver a Buenos Aires yo hice todos esos trámites, pero aún así tuve una semana de demora. O sea que desde el día que llegué hasta el día que me hisopé fue una semana. Claro. Entonces, ¿para qué se te puede contagiar le acá? pregunté justo a la pediatra de mis hijas, a quien tuve que ir a ver por otra cuestión, y lo que me decía es que siempre sirve, que es aumentás la base de los testeos en la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Entonces sirve porque por ahí te cuidás. En muchos trabajos para regresar al trabajo, yo en otro de mis trabajos me hice, todavía tengo la marquita, el test para saber si generaste anticuerpos. Qué bien. Lo que pasa es que tampoco es 100% efectivo porque quizás vos acabás de cursar la enfermedad y anticuerpos te da negativo y la podés tener. Entonces, pero sí sirve de todos modos. Por ejemplo, hay gente a la que le dio el test de anticuerpos, le dio positivo, después te hacen un hisopado y sabés que en algún momento tuviste la enfermedad. En mi caso me dio todo negativo, con lo cual todavía estoy el virus me puede acechar, digamos. O no. O no. O sos tan fuerte como aquellos que sus propios convivientes los han tenido y ellos no. Porque ese sí, es una cuestión que no se sabe aún. Lo que hay que mantener, yo creo que es lo que dicen los infectólogos permanentemente, ¿no? Que es el distanciamiento, la utilización del barbijo, el alcohol en gel. Lo que hicimos ahora nosotros en este recambio entre conductores y conductores, porque de la limpieza del lugar, digo, esos son cosas mínimas, esas costumbres que tienen que quedar en definitiva, y que para este momento son fundamentales. Exactamente. Bueno, mientras seguimos con una campaña, el país está siendo visitado en algunas localidades por mayor o menor cantidad de personas. La costa se está moviendo un poco mejor, no tanto Mar del Plata, que un poco más de gente está llegando, pero estuvo bastante vacía en un recambio de quincena en enero, insólito absolutamente. Pero es así, despacito, despacito. Sí hay más gente en el partido de la costa y vamos a ver qué ocurre en otras provincias, porque lógicamente nos interesa además hablar de las provincias con sus representantes. ¿Qué tal, diputado Mena? ¿Cómo le va? Y ahí nos vamos a Chubut. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Qué tal, Karin? Buenas tardes y un feliz año para todos ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, para arrancar con la cuestión pandemia, ¿cómo están? ¿Qué escenario tienen en la ciudad en la que está, Gustavo? Y en el resto de la provincia, si hay alertas allí. Bueno, sí, es una situación compleja en toda la provincia, ¿no? Estamos con un promedio de 500 casos diarios. Por momentos, en las últimas semanas había sido más compleja la situación de Esquel, ahora la de Comodoro, pero digamos estabilizado en una
en una meseta alta, pero estabilizada. Bien, bien, eso es bueno, es importante. Y la cuestión del turismo, estábamos pensando en las playas hermosas que tiene la provincia y pero muy concurridas, no solamente por gente de zonas cercanas, sino lejanas, e incluso gente de Buenos Aires que se va para allá. ¿Cómo viene la afluencia turística y los recaudos que tienen que tener de llevar, te hacen test o simplemente declaración jurada? ¿Cómo es? No se está pidiendo nada en especial. Obviamente es un ingreso que está mermado porque, digamos, todo el mundo tiene sus reservas a la hora de viajar por el hecho de esta situación. Lo que sí se ve es muchos viajeros internos. Yo estuve la semana pasada en la zona cordillerana, ahora estoy en Radatili. Hoy además un día muy lindo, de mucho calor, así que se pudo aprovechar la playa. Este fin de semana, también en mi caso, recorrimos Camarones, Cabo Dos Bahías, que es una zona, una reserva natural con pingüinera incluida, que la verdad que vale la pena conocer. Creo que, digamos, dentro de todo lo malo también está esto de volcar un poco la mirada hacia los lugares nuestros, ¿no? Claro. Pero que obviamente es una situación anómala y que le afecta muchísimo al turismo. Esto está claro que es así, lamentablemente. Exactamente, muy de a poquito, pero bueno, se va avanzando. Y eso es lo bueno también, que gente que tal vez vive muy cerca o en zona nunca ha tenido la posibilidad y bueno, se puede escapar unos días a su propio lugar y disfrutar como turistas, que nunca tal vez antes lo había pensado por una cuestión de trabajo u otro tema. Eso es bueno. Después algún día le pregunto bien de la pingüinera porque acá encontró una faunera tremenda. Sí, chicos. Me quedé pensando, ¿cómo le va, diputado? Analía Argento lo saluda. ¿Cómo está funcionando el previaje en Chubut? Porque en Bariloche sé que funciona muy bien, San Martín de los Andes, digo, Río Negro, Neuquén, en Ushuaia, en Puerto Madryn, en Chubut en general. ¿Qué tal, Analía? La verdad, no puedo decir con propiedad porque no tengo números. Mi impresión intuitiva o de hablar con los operadores es que no ha funcionado, por lo menos acá, porque el previaje puede ser una buena idea de promoción del turismo, pero acá el problema que tenemos es las restricciones o la incertidumbre propia de la enfermedad y además del manual que hay que tener para ver qué provincia pide una cosa, qué municipio pide la otra. Entonces eso también creo que desalienta. Por eso nosotros en nuestro proyecto de ley de emergencia de turismo lo que proponíamos en realidad era darle una mano, un alivio a los prestadores con diferimientos de impuestos, con algunas exenciones impositivas, garantizándoles en la ley los ATP. Lamentablemente no pudo ser, se optó por el previaje, que probablemente en destinos como Bariloche, destinos más tradicionales, puede que haya servido. A mí me da la impresión que no es el caso nuestro, ¿no? Nuestro turismo de verano es básicamente Puerto Madryn y la zona cordillerana. Y uno ve una actividad muy venida menos, la verdad, con muy poca gente de afuera. Y bueno, y eso no hay previaje con qué darle, porque el problema no es la disponibilidad, que además puede haber un problema obviamente económico, pero básicamente es esta situación la que desalienta a viajar. Claro, y esto ha dejado, bueno, un tendal de prestadores, de agentes de viajes, de locales gastronómicos, ¿no? Que es la situación que tenemos que superar. Esta es una provincia muy turística, que tiene sus productos tradicionales, otros que se están conociendo ahora, y necesitarían los prestadores una acción más decidida para superar para capear el temporal, digamos. Bien. Gustavo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Gustavo, hace un ratito hablábamos con la diputada Yutrovic de la provincia de Tierra del Fuego y nos señalaba que ayer estuvieron con el ministro Matías Lamens, que el ministro habló claro, también la preocupación por el sector turístico, la posibilidad de implementar para aquellas empresas y personas el repro, como ayuda desde el Estado Nacional. Cuando se aprobó la ley de emergencia al turismo, vencía el 31 de diciembre. ¿Existe la posibilidad de prorrogar esa ley, diputado? ¿Qué tal, Fernando? Y debería ser prorrogada. Igual me parece que es una ley muy amarreta porque gira en torno a esto que hablábamos recién, el previaje y demás. La única medida de apoyo
tal vez tributario fue que la ley promete, porque en realidad no lo termina de concretar, le da un mandato o una delegación en realidad al Ejecutivo para bajar la alícuota del impuesto al cheque, el impuesto a la transferencia, perdón, a los créditos y débitos bancarios, que nunca se concretó, eso nosotros lo hemos señalado. Fuera de eso no hay. No obstante, obviamente, si hubiera repro o el ideal sería ATP, por supuesto, toda ayuda sería bienvenida. Hablabas de Ushuaia. Ushuaia, por ejemplo, no ha tenido temporada de cruceros, que es la gran puerta de acceso. No quiero hablar por otra provincia, ¿no? Pero lo digo porque acá en Puerto Madryn, en Chubut, el año pasado, o en los 2 últimos años, vino un ingreso récord de cruceros, desde que se amplió el muelle de cruceros, que permite atracar a 2, mucho más largo. Bueno, fueron más de 80 cruceros en una temporada. Piensen ustedes que cada barco de esos trae 3.000 pasajeros, 2.000 pasajeros, algunos más incluso. Bueno, todo ese flujo no estuvo. Es gente que si bien se quedan por el día nada más, cuando bajan, toman las excursiones, van a la Península Valdés, consumen gastronomía, ropa. Bueno, todo ese flujo de ingreso no estuvo. Entonces yo creo que tenemos que pensar medidas legislativas de apoyo mucho más fuertes, más intensas. Diputado, se están por reunir ahora en comisiones. Parece ahora que la fecha de comienzo de sesión para este 2021 va a ser fines de enero, pero la oposición, ustedes están diciendo no a proyectos de envergadura como reforma judicial, cuestiones también impositivas grandes. ¿Cómo están esas conversaciones? Si es que las hay, o simplemente son declaraciones y obviamente versiones periodísticas por las cuales todos nos enteramos, de que están sujetos a que el temario sea concordado, ¿no? Me acuerdo y me remite inmediatamente a unas discusiones que se han celebrado, para decirlo de alguna manera, el año pasado, ¿no? Que han surgido. ¿Qué esperan ustedes que se trate en la próxima sesión, en los últimos días de enero? Bueno, a ver, vamos a aclarar un poco. El Congreso está citado o convocado a sesiones extraordinarias. Es una potestad del presidente, como también es una potestad del presidente definir los temas que quiere que sean tratados en extraordinarias. Ahí hay más de 30 proyectos de ley. Algunos ya se trataron, si bien en prórroga, no en extraordinaria. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la definición de concretar sesiones o no, obviamente tiene esa prerrogativa la autoridad de la Casa, de diputados, del Senado, y obviamente el oficialismo, al tener mayoría, es el que puede convocar cuando quiera. Seguro. Y nosotros no es que nos oponemos a tratar ningún tema, porque además no podríamos. Lo que sí está a la salvedad es otra cuestión, que es el protocolo de sesiones virtuales o ahora presenciales con alguna posibilidad de virtualidad para aquellos que no pueden trasladarse. Bueno, por razones de COVID. Esto venció el 3 de enero y hasta acá el presidente de la Cámara no ha convocado a los bloques para resolver la prórroga. Es decir, que si hoy se quiere hacer una sesión, se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que ser 100% presencial. O bien se tiene que convocar, el presidente tiene que convocar, el presidente de la Cámara, a los bloques, a labor parlamentaria, para proponer la prórroga del protocolo semipresencial. Acá sí, la salvedad que hizo Juntos por el Cambio, las autoridades de los 3 bloques, es que no hay inconveniente en prorrogar ese protocolo, pero se quiere tener la certeza de cuáles de esos temas, de esos 30 proyectos que están en el temario de extraordinarias, se piensa incluir bajo esa modalidad. Es ahí donde se hizo la reserva, que creo que lo que decimos es lo que piensa la enorme mayoría de los argentinos, que con esta situación tan grave, con la pandemia, con las indefiniciones en torno a la vacuna y demás, la verdad que estar hablando de reforma judicial parece algo sacado de otro contexto, ¿no? Además de la gravedad que implica, por supuesto. Nuestra postura frente a reforma judicial es de rechazarla tajantemente, daremos el debate cuando se trate, hemos dado nuestras razones, si ustedes quieren, con todo gusto podemos hablar en detalle, lo mismo que el de reforma del Ministerio Público Fiscal.
Entonces, y para las reuniones de comisión, por ejemplo, que están pautadas para semana que viene, porque claro, si la sesión se está viendo, todavía no hay temario, pero sí tienen lógicamente los temas por anticipado de extraordinarias. Estas comisiones no se podrían celebrar si no está el llamado de la presidencia de la Cámara para determinar cómo siguen como protocolo. Con el protocolo. Claro, si no hay protocolo no puede haber sesiones virtuales. O sea, el reglamento prevé reuniones de comisión virtuales, pero informativas, no sí. para dictaminar. Claro. Pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Claro. Ahí tiene que deliberar de forma presencial, salvo que haya una prórroga del protocolo. Pero acá el problema, digamos, no es la oposición. El problema es que no hay una definición, básicamente, del presidente de la Cámara, que no ha convocado a tratar este tema. Más aún, la semana pasada, como les decía, pidieron estas precisiones por nota los presidentes de los 3 bloques de nuestro interbloque, Negri, Ritondo y Ferraro. Sí. Diputado, yo entiendo y hasta uno puede compartir que hay algunos temas que de verdad son prioridad y otros que pueden esperar a después del 1 de marzo, ¿no? Pero de todas maneras, con la excusa de no están usando como excusa el protocolo para limitar la potestad del presidente, porque el presidente puede convocar. Y estamos en pandemia digo, la ley del aborto que se decía que no se podía discutir con esta modalidad de una especie de sesiones mixtas con mayor presencialidad y algunos en forma remota, quedó demostrado que se podía debatir, digamos, y hay un fallo judicial según el cual no se coarta la libertad ni el funcionamiento del Congreso ni de los legisladores. O sea, le repito, más allá de que uno pueda coincidir con algún planteo, ¿no le están acotando al presidente su derecho? No, porque, insisto, nosotros, si el presidente de la Cámara quiere convocar, o el oficialismo quiere convocar mañana a sesión, convoca. O sea, no necesita... Nadie ha bloqueado nada, porque creo que se parte de una premisa que no es real. O sea, acá nadie ha convocado. El que no ha convocado es el oficialismo. Si el Pero hay oficialismo conversaciones, convoca, discúlpeme, hay conversaciones y los periodistas hablamos en Off the Record con los jefes de su bloque y nos dicen que hay conversaciones y que si el tema del procurador, la ley del Ministerio Público Fiscal o la reforma judicial están en el temario, ustedes no van a avalar el protocolo. Bueno, pero por eso digo, separemos las cosas. El Congreso puede sesionar en cualquier momento. Va a tener que ser presencial porque no hay protocolo. Para que sesione es el oficialismo el que tiene que convocarlo a sesión. Es decir, que acá el problema, en todo caso, el cortocircuito se ve que está entre los bloques del oficialismo de ambas cámaras y el Poder Ejecutivo, porque no se terminan de poner de acuerdo. La reforma judicial que ustedes me preguntan se aprobó a fines de agosto en el Senado. El oficialismo tenía protocolo vigente, tiene la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tiene la presidencia de la Comisión de Justicia, tiene mayoría, o por lo menos tiene el número para convocar y nunca convocó. Es decir que evidentemente el primer desinteresado en tratar ese tema es el propio oficialismo. O lo quieren analizar desde otro lugar. Nosotros damos el debate. Sí, vamos a oponernos a ese proyecto de ley, pero por supuesto, ahora, bajo protocolo de virtualidad o de semipresencialidad, hay que prorrogarlo al protocolo. Hoy está vencido. Y para prorrogarlo, el presidente de la Cámara tiene que convocar a labor parlamentaria y no ha convocado. Ese es el tema, el inconveniente. No es nuestra responsabilidad que no se haya hecho ninguna sesión en el... Gustavo, ¿ustedes sospechan que de habilitar el tratamiento de un proyecto por estas horas que puede ser, hablamos del tema más polémico que son los proyectos sobre reforma judicial, ustedes ven que podría tener la intención el oficialismo de hacer un trámite exprés, es decir, poco tiempo de debate en comisión y una larga sesión en la Cámara, en el recinto de la Cámara de Diputados? Bueno, es lo que han venido haciendo. Lo hicieron con la quita de puntos de coparticipación a Cava, lo hicieron con la reforma judicial y la ley orgánica del Ministerio Público en el Senado. Y además, lo de la reforma judicial, la verdad que fue un papelón, ¿no? Porque un proyecto de ley que crea juzgados, creaba 94 o proponía crear 94 juzgados federales nuevos en el interior, y a la semana, tan express fue que a la semana el dictamen de comisiones quedó en 63 juzgados, ya mocharon más de 30.
y aparecieron las cámaras, 7 cámaras nuevas y 3 salas nuevas en cámaras existentes. Y a la otra semana los 63 juzgados pasaron a ser 72 y aparecieron más cámaras. O sea, me parece sí que no fue serio. Los juzgados no se crean por mercadeo, se crean en base a estadísticas, a mapa judicial. Se dieron resultados insólitos. Por ejemplo, en esa ley con media sanción pasa a tener un juzgado federal, Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, con 6.000 habitantes, que no tiene un juzgado provincial. Es decir, que le ponemos un juzgado federal penal, que es la excepción de la excepción, pero el que tiene que hacer un juicio por un despido laboral, por alimentos, por un choque, por un daño y perjuicio, no tiene juzgado. La verdad que es un tema que, bueno, que si se tratara en forma expresa sería una pena, ¿no? Porque me parece que analizar temas, más si se le pone ese nombre de reforma judicial, que yo creo que no lo es, eso pasa a ser una especie de contrarreforma, nos va a poner en un lugar mucho peor que en el que estamos ahora en materia de funcionamiento de la justicia federal, especialmente en el interior. Creo que muchos funcionarios no tienen ni idea, no conocen el país, no conocen especialmente este ámbito federal, el de la Patagonia. Tenemos distancias de 1.000, 1.500 kilómetros para ir de un órgano judicial a otro. Se lo digo como abogado, digamos, que ha ejercido durante 30 años. Me parece que requiere mucha mayor seriedad, salvo que se pretenda otra cosa, salvo que todo eso sea una distracción para la creación de los 23 juzgados nuevos en la capital federal, que el proyecto prevé cubrir inmediatamente con subrogantes, algo que la Corte ya ha dicho en reiterados fallos, que es inconstitucional. El último, el caso Uriarte, ¿no? La Corte dijo, no se puede poner subrogante donde nunca hubo un titular. Sin embargo, el proyecto avanza en ese sentido. Diputado, aprovechando, hablando de la Patagonia, de las dificultades que se tienen, teniendo acá una compañera también que parte del asunto, hablemos de la ley de biocombustibles, que es otro de los temas que están en extraordinarias. ¿Cómo van a votar ustedes de esta extensión de esta ley que vence en mayo y que la continuidad es hasta el 31 de diciembre de 2024? Y si nos puede señalar qué significa el biocombustible para la provincia. Bueno, es un tema que preocupa a las provincias del norte, ¿no? La ley de biocombustibles lo que manda es en el proceso las ojeras. de sojas y sobre todo caña de azúcar. En la refinación se le hace un corte, el insumo deja de ser solamente el petróleo crudo para pasar a ser... Estoy dando una explicación como abogado, o sea... Está bien, pero yo le pregunté, por supuesto aceptamos y aprendemos también juntos. Si me escucha algún ingeniero me va a matar. Pero bueno, básicamente es hacer una mezcla. Bueno, esto, como les decía, en el Senado se votó por unanimidad. En realidad no está en el listado de temas de extraordinaria. Estaba la versión de que se iba a incluir, pero hasta el momento no está. También tengo que decirles que los que pertenecemos a provincias petroleras, bueno, tenemos nuestras reservas con este tema. Porque por eso obviamente en un momento en que la demanda de crudo está baja, esto baja todavía más la demanda de crudo. Entonces, eso de alguna manera afecta negativamente el empleo, la producción en las provincias petroleras, que son básicamente las patagónicas, más Mendoza, bueno, Salta también. Pero entonces nosotros lo que decimos es, bueno, está bien, discutámoslo, y esto no estoy hablando, no hay una diferencia acá partidaria, ¿no? Esto es medio transversal. Pero los patagónicos lo que decimos es, bueno, esto es una especie muy, entre comillas, de subsidio de las provincias productoras de petróleo a las provincias, digamos, con estas producciones agrícolas. Correcto. Bueno, entonces también decimos, acuérdense que también nos vence a nosotros la ley, ahora este año, la ley que establece el subsidio al gas domiciliario y de garrafas patagónico, que es de toda justicia porque se produce acá, esa producción es de acá, y acá además hay alta demanda de gas, sobre todo en invierno. ¿Van a importar este año? ¿Importan gas este año? Y bueno, eso va a depender, todo indica que sí, que sí porque ha caído mucho la producción. Pero el subsidio al gas patagónico le afecta a las familias, a los residenciales. Sí. Y si se cae ese subsidio, la tarifa se va exactamente al doble. Exactamente al doble. Eso se financia con un fideicomiso que lo pagamos todos los usuarios de gas de cualquier lugar del país
pero se forma un fondo para hacer un subsidio expreso, explícito, a los residenciales de Patagonia, de Malargüe en Mendoza y de La Puna. Bueno, entonces también nosotros quisiéramos que, si se va a tratar lo de biocombustibles, también se considere esto, porque estaríamos teniendo una visión mucho más abarcativa de las necesidades de todo el país, no solo de un grupo de provincias. Pero bueno, es una opinión personal y como integrante o como habitante de esta parte del país. Ahora, diputado, el rumor es que algo pasa con biocombustibles, ¿no? Porque si bien no está en el decreto de extraordinarias, con un decreto que amplíe el temario eso se podría salvar. Pero algunas fuentes, no sé, a fines del 2020 nos decían en el Congreso que iban a tratar este tema. Ahora el rumor es que no. ¿Usted cree que pasó algo? ¿Que tiene que ver este planteo que están haciendo algunas provincias productoras de petróleo? Digo, no sé, por ahí no tiene la información o por ahí tiene más rumores como nosotros. Sí, no, la verdad no tengo una información precisa. Es más, estuvo a punto de tratarse porque en algún momento se votó una moción de apartamiento de reglamento en una de las sesiones que terminó muy tarde. Y justamente porque se hizo muy tarde, finalmente no se trató. Siempre estuvo la versión de que se iba a incluir en extraordinaria, finalmente el decreto no estuvo. No. Entiendo que puede haber una tensión sectorial, puede haber una falta de definición. Nosotros tenemos un inconveniente, que es que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados no se reunió nunca. En todo el año pasado no se reunió. Nosotros pedimos reiteradamente que se la convoque, sobre todo cuando teníamos el problema de la bajada o de la baja tan pronunciada del precio del crudo allá por abril, que acá pegó mucho, muy fuerte. Teníamos el tema que hablamos del subsidio al gas. Y en todo caso, los biocombustibles también ameritan hacer un análisis como corresponde en comisión. En algún momento se lo intentó tratar sobre tablas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No lo sé. Imagino que hay diferencias también hacia dentro del oficialismo, como les digo. Este es un tema que tiene un componente federal. Digamos, hay provincias que muy legítimamente piden por esto, pero hay otras provincias que le recelan a este tema, ¿no? Máxime si se pretende tratar de un modo exprés y sin considerar las necesidades de todas las provincias. Las del norte tienen necesidades, pero nosotros acá en Patagonia también tenemos nuestras preocupaciones, nuestras demandas, entonces me parece que hay que escuchar a todas las partes. Gracias, diputado. Muy amable por su tiempo. Sí, que tengan una buena semana. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Así estamos entonces, recorriendo los países, las ganas. Recorriendo, bueno, algunas provincias son como otros países. Las regiones, sí, cuando él te dice que la provincia tenés más de 1000 kilómetros. Es cierto. ¿No? Es como otro país en Europa. Ni hablar, eso es verdad. Bueno, pero es interesante y para terminar con biocombustible, el punto es prorrogar por 4 años beneficios impositivos para 54 plantas productoras. Hasta ahora, es verdad, yo dije que estaba incluido en extraordinarias porque era material nuestro de todos los temas que estamos tratando en esta época de sesiones extraordinarias, pero era muy fuerte el rumor y la intención de incorporarlo. Sí, ya la semana pasada se estuvo escuchando mucho un rumor desde Casa de Gobierno que estaba por ingresar una ampliación del temario de extraordinarias, donde iba a estar este tema del biocombustible, iba a estar también el tema del monotributo. Sí, perdón, cuando nosotros decimos rumor, lo decimos con un grado de responsabilidad de que son fuentes importantes que te dicen lo van a incluir. Sí. No es que lo escuchan, es el otro. Digo porque era por eso la confusión también de que estaba, porque por eso. A mí me lo habían dicho en la primera sesión extraordinaria vamos a tratar el tema. Claro, exactamente. O sea, la intención estaba. Claro. Junto con otros temas que después vamos a hablar. Que después vamos a hablar. Y tiene media sanción por unanimidad del Senado esta cuestión de biocombustibles. Bueno. Y en el medio, lo que hay también, hablando de rumores y hablando de lo que dice un funcionario y otro, a veces en off, en otro a veces en on, está la posibilidad de una nueva ley de hidrocarburos. Que se está pensando. Bien. Ahora, a ver, lo que acaba de decir el diputado Mena, las provincias petroleras dicen que nosotros queremos la prórroga de tal impuesto, ¿no? De tal subsidio. Las provincias con biocombustible dicen nosotros queremos que se haga la prórroga, pero a la vez discutir una nueva ley de biocombustibles, una modificación a la ley de biocombustibles, que quede algo mucho más claro. ¿Será que el parate, estas idas y vueltas de que se ingresa o no ingresa la convocatoria, tiene que ver con esto de algo más
amplio, más abarcativo, que es una nueva ley de hidrocarburos. Sí. Recordemos que estaba trabajando en esa ley el actual secretario de Energía, que es Darío Martínez, que era diputado nacional por la provincia de Neuquén, provincia productora de hidrocarburos como Chubut. Claro. Y bueno, el diputado estaba trabajando, de hecho en algún momento, antes de que se lo designara, y él era presidente además de la Comisión de Energía, antes de que se lo designara se decía que quizás el presidente estaba pensando en un nombre de un secretario que no fuera de una provincia productora de hidrocarburos para evitar estas cuestiones de las diferencias entre los intereses, ¿no? Incluso se habló de algún ex gobernador de Neuquén. Después, bueno, y finalmente Darío Martínez, que es el secretario de Energía, que la semana pasada viajó a Neuquén también, en esta especie de gira que está haciendo el ministro Martín Guzmán con el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, y en este caso también fue Darío Martínez, que, bueno, insisto, estaba trabajando en esta ley y hay que ver qué pasa. Hace un momento le preguntamos al diputado Mena sobre algunos de los temas que la oposición, una vez que se convoque a las comisiones por el temario concreto que se va a tratar en esta primera sesión del año, claro, una vez convocado, verán ellos, pero las reservas las dieron a conocer ya y tienen que ver con temas grandes, con temas como reforma judicial o reforma a la elección en el Ministerio Público Fiscal. Claro. Y este es otro gran tema que la oposición, bueno, tiene sus reservas. Sí, porque lo que no quiere la oposición es que este proyecto incluido, que uno lo llama rápidamente reforma judicial, digamos que el oficialismo lo convoque a una sesión y que rápidamente se discuta una semana en comisión y que a la otra semana ya el proyecto llegue al recinto y que se utilicen acuerdos de mayorías, el acuerdo del oficialismo con otros bloques de partidos provinciales que conforman otro sector de la oposición, que no es Juntos por el Cambio, logren el número de 129 votos y el proyecto avance. Bueno, lo cierto es que más allá de los tiempos que tenga el oficialismo y la oposición para discutir estos temas, los temas están en carpeta, están dentro de la agenda de lo que tiene que ver con el tratamiento de proyectos en el periodo de sesiones extraordinarias. Bien dijo Mena, el periodo de sesiones extraordinarias es en el momento en el cual se tratan únicamente los temas habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional y el tema judicial es uno. Hay algunos proyectos que ya están en el Congreso, hablamos de la modificación de lo que son los tribunales de Comodoro Pi, la justicia federal. Ese es un proyecto que ya viene del Senado Nacional. Y el otro tema que estamos viendo, la modificación a la ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que plantean? La eliminación de los 2/3 de los votos requeridos para que el Senado dé su acuerdo, ¿no? 2/3 de los votos son 48 senadores. Si uno lo mira desde el punto de vista político, el oficialismo en el Senado, ¿y cuántos tiene? Tiene 41, ¿no? O sea que lograr ese número de 48 no es tarea fácil. Alcanzará, en esa modificación, que es lo que se quiere, alcanzará con la mayoría absoluta de los integrantes de la mayoría que son 37 senadores. Ahí cambia el sentido principal del por qué se quiere hacer esta modificación. El mandato también del procurador, que será de 5 años, con posibilidad de una reelección por 5 años más. Hay también un caso que si hay otra placa, me parece que tenemos algún dato más, y si no, lo que agregamos es que si un candidato a procurador tiene más de 75 años, su mandato será que necesita un acuerdo especial del Senado por su edad, pero puede ocurrir, el mandato va a ser reducido, va a ser un mandato de 2 años. Bueno, aquí se generó toda una discusión cuando se postuló a Daniel Rafecas. Recordemos que el caso del Procurador General de la Nación, ese cargo viene siendo discutido desde el punto de vista político desde hace años. Recordemos que en su momento, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, estaba Gil Carbó como Procurador General de la Nación, que se generó toda una discusión para lograr su desplazamiento cuando asumió Mauricio Macri, que en estos momentos también hay una discusión con el Procurador General interino, que es Eduardo Casal, porque también hay una discusión y números necesarios, mayorías especiales para desplazar a un procurador. Es decir, que hay una gran discusión judicial por un lado, porque se intenta mejorar lo que es la justicia,
pero por el otro lado hay una fuerte Bien. discusión política. Después vamos a retomar, porque es un tema muy grande y, lógicamente, con distintas aristas. Quiero escuchar a Analía también, a ver qué sucede con esto. Y vamos a volver a poner la placa para saber por qué se intenta cambiar este número. Intencionalidades políticas, practicidades varias. Bueno, ya lo vamos a hablar. Pero lo tenemos al diputado Pablo Yedlin, ya con nosotros y muy amable, que nos ha atendido con todo lo requerido que está. Mire, doctor, Espere, desmuteese, que ha hablado hasta por ha hablado una barbaridad todos estos días. Ahí está, ahí lo escuchamos bien. Perdón, no soy yo. No, estoy bien, muy gusto de escucharlos, de verlos. Estoy viajando a Buenos Aires en una horita, salgo para allá. Bueno, bien, entonces. Yo sé que acá todos me son muy honestos, porque este es el canal de los diputados y diputadas, y qué mejor, ¿no? ¿Lo llamó alguien después de haber dicho esa frase de que el gobierno comunicó muy mal la cuestión de la vacunación? Yo en realidad no dije eso exactamente, ¿no? Pero sí me llamaron, por supuesto, porque así se tituló la nota. En realidad lo que dije fue que se comunicó mal. No es solo el gobierno el responsable de comunicar, la oposición también comunica. Hay medios de comunicación que hacen ruido en mitad de la comunicación también. Lo que quise decir es que en la medida que no seamos muy claros con la población, en donde no demos certezas, en donde yo sé que faltan certezas y donde no generemos certidumbres, aunque falten certidumbres, la gente se preocupa, se asusta y termina a veces temiendo de alguna vacuna o perdiendo el crédito en general a las vacunas. Esto fue lo que dije, sostengo esto, estoy convencido de que esto ha sucedido. Hay diputados que en la Cámara dijeron que las vacunas tienen no sé qué cosa fea, y también se dijo que, bueno, y me parece que en este tema a veces el problema no es técnico, porque obviamente que todas las personas que están a cargo de la comunicación del tema son eximios técnicos en la temática, sino que a veces pasa que se pone en discusión con la gente. Una cosa es discutir un tema técnico dentro de una mesa de trabajo técnico y otra es comunicar a la población. Cuando uno sale a comunicar a la población, tiene que ser muy preciso. Y hoy la precisión es la siguiente. La vacuna Sputnik es una vacuna segura, es una vacuna demostradamente efectiva. El ANMAT la ha autorizado, todavía para mayores de 60 años no. Es probable que esta semana o la que viene ya esté autorizada para mayores de 60 años. Esto tiene que ver con que avanza la fase 3 del estudio de la vacuna. Se necesitan 2 dosis, las 2 dosis se separan cada 21 días. Puede pasar unos días más, después de los 21 días no pasa nada. No se puede poner antes los 21 días, pero se puede poner a los 23, 25, 30, 40 días. No pasa nada, igual que con cualquier vacuna, es así. Y realmente la efectividad que se ha demostrado y la seguridad a lo largo de las 200.000 dosis ya puestas en la Argentina y más de 1 millón y pico de dosis puestas en Rusia, nos tienen que dejar absolutamente tranquilos de la seguridad de la vacuna. Así que me parece que eso es importante, porque si no, aparece que 1, que 2 dosis, que si ANMAT autorizó, si no autorizó, si es el mismo mecanismo de autorización. Y este ruido me parece que le ha hecho mucho mal a una vacuna que, insisto, somos unos afortunados en el mundo de haber tenido ya 300.000 primeras dosis, ahora 300.000 segundas dosis, y que en pronto lleguen los 5 millones, de 4 millones de primera y 1 millón de segunda. Somos afortunados de poder acceder a eso. Tal vez la confusión viene que primero los papers científicos están siendo como nunca en la vida difundidos en un tiempo también inédito para la creación de medicamentos y vacunas, diputado, y todos ustedes y los científicos lo dicen, que es nuevo en el mundo, en la modernidad, el hecho de trabajar a contrarreloj en fases 3 que ya se tienen que concluir y presiones absolutas de cada uno que tienen los países, lógicamente, y los gobiernos. Pero tal vez se suma la confusión de que no se tenían los datos concretos científicos como sí Pfizer, AstraZeneca y todas las demás vacunas que en los papers, que en las revistas científicas están como muy a la mano. Entonces, tal vez fue eso. Ahora me apunta la producción que hoy Rusia llama a la conformación de un congreso internacional donde hay 2 científicos argentinos, y entonces ahí vamos a acceder a esa información que por ser un gobierno de determinadas características se guardaba esa forma de trabajo diferente a la ciencia occidental.
Sí, no, a ver, por ahí está un poquito exagerada la ausencia de comunicación rusa, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, publicado en Lancet, que es una revista absolutamente, una de las más prestigiosas del mundo, la fase 1-2 de la vacuna Sputnik. Ahí se muestra claramente los niveles de seguridad e inmunogenicidad, significa se le puso vacuna tipo U, la fase, digamos, la 1 de Sputnik, la 2, a distintos voluntarios, se midió si hacían anticuerpos y se observó lo que era seguridad en un grupo reducido de pacientes. Eso es la fase 1-2, esa está publicada. Sí. La fase 3 no está publicada porque no está terminada. Y no está terminada todavía, como tampoco está terminada la de Pfizer, y se está terminando. Nosotros hemos accedido, ANMAT ha accedido a cortes de la fase 3. Que, ¿por qué se hacen cortes antes de que termine? Justamente por la urgencia de la vacuna. Entonces, se ha hecho un corte de la fase 3 en 12.000 voluntarios. En la fase 3 está prevista 40.000. Esos 12.000 primeros voluntarios son los datos que ANMAT tiene y que le han permitido al Instituto Nacional de Medicamentos recomendarle al Ministerio de Salud de la Nación que autorice la vacuna para menores de 60 años. Ahora le ha llegado a ANMAT un segundo corte de cerca de 20.000 voluntarios o algo así. No sé exacto el número porque no hemos visto el corte. Ese segundo corte es el que ANMAT va a evaluar y seguramente va a terminar autorizando también la vacuna a mayores de 60 años. Y al final de esta historia vamos a tener todo la fase 3 terminada y seguramente en ese momento Gamaleya va a publicar en alguna revista científica la fase 3 completa. Claro, a todo esto nos damos la vacuna sin todo eso, pero también se está dando la Pfizer sin todo eso, ¿o ahí hay una diferencia? Así es. No, nos estamos dando sin todo eso, porque definitivamente la gravedad de la pandemia es mayor que el hecho de la falta de datos del final de la fase 3. Correcto, sí. Diputado, la fase 3 lo que va a definir es si se pueden vacunar los mayores de 60 años o hay otro cambio también, según esos resultados. ¿Hola? Sí. No me escucho. No sé si a ver, diputado, ¿la escucha a Analía? Hola. Mi pregunta, ¿me está escuchando? Espérate, porque se congeló la imagen, entonces es la señal que ya está fallando. Estamos hablando con el diputado Pablo Yedlin, el presidente de la Comisión Salud, y un legislador que últimamente está, lógicamente, en todas las publicaciones y la tapa de los portales. No es poco llegar a ese lugar, diputado, y sobre todo hablando de algo tan serio. A ver, Analía, ¿sí te escucha ahora? La pregunta era si los estudios de la fase 3 lo que van a determinar es si se pueden vacunar los mayores de 60 años o si hay algo más que podemos esperar de esos informes. Se le congela la sonrisa. A ver. ¿Escuchó, diputado? A ver ahora. Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, ahora sí. Yo los veo como que se me corta un poquito, pero lo que quería, me preguntabas si Pfizer tiene el mismo avance o no en fase 3. Pfizer, la verdad que fue el laboratorio más adelantado en esta investigación y es el que más cerca está de los datos finales. Pero eso no, digamos, yo creo que los datos, lo que quiero decir hoy, en el mundo que vivimos, la cantidad de dosis que producen los distintos laboratorios no alcanzan, lamentablemente, para toda la población del mundo. Entonces hay una enorme competencia, lamentablemente a veces muy desigual, por acceder a la cantidad suficiente de dosis para los grupos en cada uno de los países. Y además hay países que han reservado 6 veces, 4 veces, 3 veces su población en dosis. Obviamente países que tienen recursos económicos mucho más altos que los nuestros. Entonces me parece que haber conseguido... ¿Me escuchan? Sí, se ha quedado la imagen congelada, pero la voz sigue saliendo. Hasta ahora. Sucede. Vos sabés que mientras lo esperamos, hoy hablaba el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en la conferencia de embajadores 2021, y una de las cosas que decía era que España iba a trabajar para que haya una distribución equitativa, porque hay países que no acceden. No. Por esto que estaba diciendo el diputado Yedlin. Ni siquiera están comprando nada porque no pueden. Claro, el que no tiene plata no puede comprar. Y además hay lugares donde no se va a distribuir en forma gratuita, con lo cual también
hay una población que puede acceder a la vacuna. Hay países que pueden acceder y otros que no, y dentro de los países que pueden acceder hay ciudadanos de primera y de segunda, podríamos Claro que decir, sí. frente a una pandemia mundial y además frente a una situación de que si no nos inmunizamos todos, el virus sigue circulando. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esos países que no puedan darse vacunas? ¿Van a estar aislados? ¿Van a los países del primer mundo o aquellos que podemos comprar la vacuna no permitir el ingreso? Es delicado el tema. Pero yo pensaba en países y personas vulneradas que no tienen acceso a lo básico, indispensable como el agua. Uno puede pensar una vacuna, ¿no? También. Claro, no, seguro, seguro. Y habrá que ver qué política desde el punto de vista sanitario empieza también, y obviamente científico, y en lo que tiene que ver con la producción de vacunas y demás, qué política va a llevar adelante los Estados Unidos, porque no es un dato menor el cambio de gobierno que el 20 va a producirse en los Estados Unidos en torno a las políticas que viene desarrollando Trump y las políticas a partir del 20 que va a tener para llevar adelante Biden, ¿no? Seguro, exactamente, también. Porque todo eso obviamente va a tener alguna repercusión mundial. Claro, exactamente. Bueno, ahí estamos, siguiendo, ¿no? De qué manera cada país se reacciona muy diferente a lo de uno o parecido, porque uno se entera de algunos pocos, pero no de la cantidad de poblaciones mundiales que están también con el mismo temor nuestro a contraer la enfermedad y los gobiernos todavía están deliberando y definiendo qué van a hacer. Bueno, vamos a ver si podemos retomar con el diputado Yedlin, porque la cuestión vacunas, como decía, pronto va a llegar un nuevo cargamento para la segunda dosis, en medio de toda una polémica con la Secretaría de Salud y con el ministro Ginés, porque lógicamente las informaciones muchas veces, según los reportajes que se le hagan a cada uno, van variando, o mismo las comunicaciones oficiales, o mismo simplemente poder entender de qué manera la vacuna es segura, la prueba ANMAT. Esto no podemos dudar de ninguna forma de la aprobación del instituto más serio en lo que tiene que ver con los medicamentos que entran, las vacunas que entran a este país. Es así, no podemos pensar que esto puede ser un riesgo, un peligro. Mismo, o sea, está allá el diputado, así no sigo hablando porque sucedió con Pfizer estos días, fallecimiento de personas de muy avanzada edad. Suceden ese tipo de cosas que son un minimísimo porcentaje, pero por supuesto que tienen los titulares del mundo frente a eso. Sí, diputado, estaba terminando de contestar la pregunta de Analía. Claro, Retomá, así sí, te yo escucho. también lo que le preguntaba es si cuando conozcamos los datos de la fase 3, ¿qué va a cambiar? Si se pueden vacunar los mayores de 60 años o no, o hay algún otro cambio también que podemos esperar después de la publicación de esos datos. No, a ver, no vamos a necesitar el final de la fase 3. Sí, yo creo que con este corte intermedio que vamos a tener ahora, que ya creo que ANMAT lo ha recibido esta semana, lo está recibiendo, alcanza la cantidad suficiente de personas de 60 años que han recibido vacuna o placebo en el grupo. El problema es que el primer corte podría haber alcanzado, pero lamentablemente había muy pocos pacientes de más de 60 años en ese grupo. Si en este segundo grupo, que lo esperable es que sean ya mucho más los de 60, es suficiente la efectividad y la seguridad se sostiene, me parece que con eso va a estar. ¿Qué más falta? Y bueno, vamos a terminar de definir la efectividad, porque la efectividad que estamos diciendo, digamos 93, 94, 92, bueno, puede caer un poco al final de la fase 3. Igual no sería un problema, ¿no? Porque obviamente eficacias de más del 80% son muy buenas para esto. Ustedes recuerden que nosotros lo que estamos midiendo como eficacia es la eficacia de no enfermar y de no tener formas graves por COVID. Claro. Lo digo porque no está medido todavía el efecto de la vacuna en no contagiar. Entonces, por eso es que a pesar de que nos vacunemos, tenemos que seguir usando el barbijo, cuidándonos del distanciamiento social. Gran punto. Obviamente que va a haber menos casos graves, pero no sabemos si la inmunidad de estas vacunas es lo que se llama una inmunidad esterilizante, en el sentido de que evita el contagio. El estudio más interesante para mí de esta última semana ha sido un estudio israelí que muestra que con el 25% de la población de riesgo vacunada en Israel, ha bajado a la mitad los pacientes de más de 60 años que internaron en terapia intensiva en las últimas semanas. O sea, da la sensación de que la vacuna, en este caso es vacuna Pfizer, está con una efectividad muy interesante poblacional. Y esperamos que casi todas las vacunas tengan ese efecto.
Entonces, ¿qué es lo más importante? Que podamos recibir los 5 millones de dosis estas que están por venir ahora, que son 4 millones del tipo 1 y 1 millón de la segunda parte. Después se invertirá, recibiremos más millones de la segunda y menos de la primera. Y en la medida de lo posible vacunar cuanto antes a los grupos de riesgo, que por supuesto son el personal esencial, son los docentes, pero por supuesto son las personas de más de 70, más de 60 y así para abajo en cada uno de los lugares. Pablo, ¿cómo le va? Fernando Fraquiri lo saluda. Pablo, de todo esto que estamos hablando es lo que ustedes van a hablar con el ministro Ginés González García y confirmado que no va a ir un sector de la oposición, Juntos por el Cambio. Sí, entiendo que sí. Bueno, estos son los temas y todos los temas que los diputados de los distintos bloques, porque va Vali Buca, va también el Giacomo, el bloque de Ramón, vamos 3, 4 diputados del bloque nuestro, del interbloque, del bloque, perdón, y vamos a hablar seguramente de esto, de qué pasó con Pfizer, que es la duda también de algunos diputados, de cuál es la expectativa con los laboratorios que todavía no tienen contratos, de cuáles son dentro de la confidencialidad que nos puedan contar el cronograma de entrega de las vacunas. Y bueno, y estará abierta, por supuesto, va a haber gente de la Dirección Nacional de Vacunación, va a haber gente de ANMAT y va a haber gente también de la CONAIN, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el ministro Ginés, no sé si estará Bisotti también. Y la idea es que nos saquemos todas las dudas y, por supuesto, intentar organizar una reunión en el Congreso, en la Comisión también, para que los diputados de Juntos por el Cambio que no quieren ir a esta reunión puedan también tener la información, porque acá el objetivo es que todos los diputados, en definitiva todos somos representantes del pueblo, en cada uno de nuestros lugares, obtengamos la información, podamos transmitirla y demos tranquilidad. Acá no estamos jugando a que porque no vinieron no vamos a hacer la reunión, ni mucho menos, nadie está ofendido con nadie, y el objetivo es superar esto. Ellos no quieren este tipo de reuniones, ellos quieren una reunión oficial. Así que inmediatamente uno de los temas que tengo en la agenda con la reunión de Ginés mañana es justamente organizar esa reunión para ver si le podemos poner una fecha en el corto plazo. En la Comisión Salud, claro está. ¿Qué habría que hacer, Pablo, para que se vacune más rápido y mejor, para que más gente, usted como sanitarista, qué propondría para que sea más rápido? Porque lógicamente una de sus observaciones también fue que no se ha avanzado lo suficiente o ha empezado tarde. ¿Cómo sería? ¿Más gente? ¿La distribución? ¿Cómo vienen las provincias? ¿Cómo sería? No se ha hecho muy rápido, y eso lo aclaré también en la nota, aunque no salió exactamente así. No se ha hecho más rápido porque no justificaba hacerlo más rápido, porque eran relativamente pocas dosis, porque era población dentro de los hospitales, porque era un grupo que nosotros vacunamos habitualmente para gripe. No había la necesidad de abrir una explosión de vacunación solamente para vacunar, por ejemplo, en Tucumán, 5.000 dosis y después otras 5.000 dosis más que llegaron en 2 tandas. O sea, la velocidad tuvo que ver con que eran pocas vacunas y que estábamos vacunando al personal de salud. Esto no es lo que va a pasar cuando lleguen los 5 millones de dosis. Eso es lo que quise explicar en la nota, que no salió muy claro. Cada provincia ha elaborado un sistema de vacunación enorme, en el cual vamos a tener, por ejemplo, en Tucumán se han organizado lugares para autos grandes, playas de estacionamiento donde se va a estar vacunando en los autos, se va a estar vacunando en distintos lugares, pero en forma masiva, porque necesitamos llegar con un sistema tipo padrón electoral a una enorme cantidad de gente en corto plazo. Por supuesto en tandas de A5, porque el frasquito viene de A5 y una vez que se desfriza hay que usarlo y no hay que desperdiciar ninguna dosis porque valen su peso. Como ha pasado. Y entonces, claro, entonces este tema yo creo que se puede multiplicar por 10 a la velocidad que hemos tenido. Bien. Se debe multiplicar por 10 y me parece que lo vamos a hacer. No es que vamos lento, es que esta parte fue lenta porque eran pocas dosis para poca población y no había ninguna urgencia en realidad en este tema. Ahora, es distinto cuando ya tengamos las 4 millones de dosis. Bien. Y ahí sí tengamos que salir a vacunar a la población, en donde ahí sí la velocidad y el sistema, que cada jurisdicción es la que está organizando,
va a ser, y ustedes lo van a ver de una manera mucho más Bien. eficiente y rápida. Gracias, diputado. Antes que nada, y ya vamos a tener en otra conversación la excelente nota que ha escrito para Perfil, que habla de la reforma sanitaria. Ese es otro enorme tema, porque queremos saber de dónde se parte para reformar qué es lo que está mal, además de lo que ya sabemos que no funciona para tanta gente. Pero buenísimo, recomendamos la nota del diputado, la pueden googlear, y obviamente otro día lo vamos a hacer en extenso acá en otro reportaje para que quede bien y se entienda cuando se dan notas, y está muy bien que darle el tiempo que es necesario. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, el gusto de ver. Enseguida nos vemos por ahí. Gracias. Que está viniendo para Buenos Aires. Y bueno, es así, cuando uno escribe es distinto al audiovisual, ¿no? Ustedes que saben mucho. Claro. Tienen que tener cuidado igual cuando dicen algunas cosas, porque los títulos son títulos. Sé que estaba, me quedé pensando, Pablo Yedlin es diputado, es médico, fue ministro de Salud Pediatra. de Tucumán. Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro es médico psiquiatra, que también va mañana a la reunión, y el otro participante de la reunión que nombró, Eduardo Balibuca, que fue intendente de Bolívar y que también es médico. Digo, porque cuando uno mira tanto en este tema como en lo que fue la interrupción voluntaria del embarazo, es muy clara la posición de los que vienen de la medicina. Los que son médicos tienen una posición muy distinta, y las preguntas que hacen y las dudas que tienen son como más científicas que políticas. Es lo mismo en la reforma educativa. Se necesitan pedagogos y docentes, y hay en el plantel de los representantes del pueblo, ¿quién mejor que ellos que están frente a un aula o que han estudiado el tema o académicos? El tema es que cuando se adoptan algunas posturas, como por ejemplo, mañana no concurrir a una reunión, es una postura ya política. ¿Sí? Me cuentan por qué la oposición no quiere ir a la reunión de mañana. Hacemos la pausa, seguimos. Esto es DTV y ya volvemos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia.
toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En Pasos Perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes, sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria Que la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Esto es DTV, sí, claro, hablando de nuestro Parlamento, hablando de nuestra Cámara de Diputados y de los temas que entraron en sesiones extraordinarias, que se han enviado a sesiones extraordinarias. Así estamos, con un protocolo de presencialidad, que recordamos es el último que se ha firmado y que en realidad ha vencido. Por eso el pedido de la oposición a que se vuelva a llamar para acordar de qué manera se va a seguir trabajando. Todo indica que va a ser presencial. De hecho, muchos diputados se han estado viajando porque se creía que la sesión iba a ser esta semana, pero luego se ha pospuesto, ¿verdad? Claro, sí, exactamente. Y lo que se va a hacer en definitiva son sesiones como las que conocimos en los últimos tramos del año 2020, ¿no? O sea, con una mayoría presencial por parte de los diputados y también lo que uno puede considerar mixta, porque hay algunos diputados que están en el rango de etario que están como población de riesgo y por lo tanto no vienen a Buenos Aires. O circunstancialmente por alguna razón de haber sido contacto estrecho o lo que fuera. Y por eso recién lo que decía el diputado radical Gustavo Mena, que el oficialismo podría convocar a una sesión presencial si el tema, si para el tema reúne el quórum con otros bloques, ¿no? Porque recordemos que el Frente de Todos no tiene ni quórum ni mayoría propia. Se acuerda con otros bloques, que puede ser Juntos por el Cambio o pueden ser otros, puede hacer una reunión. El tema es que si la sesión fuera presencial y no todos pueden viajar porque muchos son de riesgo, porque hay problema con los vuelos y demás, se complica el quórum, se complica la sesión, claro, y por eso es que Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de poner un freno al protocolo y condicionar el temario de extraordinarias. A propósito de oposición, está la diputada Ingrid Jeter de Corrientes. No sé si estoy pronunciando bien el apellido, diputada. ¿Cómo va? Buenas tardes. A ver si se desmutea, no la escuchamos. A ver. Sí, perdón. Ahí está. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, bien, Ingrid, bienvenida. Se pronuncia Jeter. Jeter, alemán entonces, o le pegan el palo. Así es. Bueno, estábamos hablando justamente del pedido de las sesiones ordinarias y también una pregunta que quedó flotando que no me la respondieron mis compañeros, porque a ver cuál es la información que ellos traen, lógicamente, de por qué en la reunión de mañana que citó el ministro de Salud, Ginés González García, Juntos por el Cambio ha decidido no ir. Entonces queremos escucharla primero en ese sentido, con esa reunión. ¿Por qué? Uno de afuera lo ve, pero no era que pedían que Ginés hablara, pero entonces usted no sé qué me va a contestar.
Bueno, la verdad que yo no sé la información oficial de por qué, pero sí sé que nosotros hemos citado y hemos convocado al ministro al Congreso en muchísimas oportunidades. Nosotros queremos que el ministro asista al Congreso y que todos los diputados tengamos la posibilidad de preguntarle. Hay muchas dudas y vos sos consciente, Karen, y ustedes, de que la población lo que menos necesita hoy es incertidumbre. Entonces, con respecto a la vacuna, a las vacunas, ¿por qué no se pudo comercializar o llegar a un acuerdo con Pfizer? ¿Por qué, si las vacunas rusas realmente, bueno, ahora se llegó a una especie de acuerdo o se informó a la sociedad de que esta segunda dosis se va a dar a los que tuvieron aplicada la primera dosis, pero hubo algunas declaraciones de parte del ministerio, a veces de la subsecretaria, a veces del ministro, que generaron mucha incertidumbre. Nosotros pedimos que el ministro asista al Congreso. No sé exactamente en carácter de qué convocó, porque yo no estoy en la Comisión de Salud, por qué convocó ahora al ministro y dónde, pero nosotros lo convocamos al Congreso y nos hubiera gustado participar a todos. Lo que sí nos dijo recién el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Yedelin, es que mañana justamente va a acordar con el ministro que vaya o venga aquí a Congreso, a la Comisión de Salud. Va especialmente, nos dijo, a establecer una fecha para que eso suceda. Porque bueno, eso es muy bueno. Sí, eso es muy bueno, porque eso es lo que estuvimos pidiendo nosotros, claro, en general, digamos, ¿no? Correcto. Sí, de todos modos, durante el año pasado el ministro vino varias veces, ¿no? Incluso en alguna oportunidad, no recuerdo si fue acá o en el Senado, que pisó el palito y se fue un poquito de boca. Analía Argento la saluda. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted se daría la vacuna, diputada? Si la que está es la verdad que no. La verdad que no, esta vacuna, hasta que no estén realmente todos los papeles publicados. Yo creo que, bueno, si no hay otra alternativa, no está mal que se hayan dado la vacuna a las personas que están en la primera línea de salud, porque si no hay otra cosa, por lo menos esto. Pero me parece que es una lástima que seamos uno de los pocos países, como creo que Venezuela y Guinea, no hay otro país en el mundo que se esté aplicando la vacuna rusa. No hay ni un país europeo, ni un país, ni siquiera en Latinoamérica, digamos, excepto Venezuela. Pero me hubiera gustado que hubiéramos podido comercializar otras vacunas que están desde el punto de vista técnico y académico, con publicaciones, con aprobaciones. Eso hubiera sido el anhelo, ¿no? Y nosotros colaboramos ahí, porque nosotros Juntos por el Cambio apoyó la ley que nos pidió el Ejecutivo sobre vacunas que necesitaban para poder comercializar con anticipación. A nosotros nos parecía que era oportuno trabajar en la compra y el acuerdo de vacunas con los distintos laboratorios con anticipación. Creo que fue allá por septiembre más o menos que tuvimos esa sesión y nosotros apoyamos porque veíamos con buenos ojos esto, pero sin embargo, no sé si por negligencia, no sé si por falta de credibilidad o por qué, pero realmente el Estado Nacional no pudo, como sí otros países como Chile, por ejemplo, que hoy está aplicando la vacuna Pfizer o Moderna, creo que se está aplicando en Brasil. Digamos, hay países que México, que ha comprado ya millones de dosis de la vacuna Pfizer, eso hubiera sido lo ideal. Y yo hoy por hoy todavía no me la aplicaría, pero insisto, creo que si no hay otra cosa, en última instancia no está mal que se empiece a aplicar por lo menos esta. No creo que sea nociva, pero sí creo que todos los argentinos merecemos una vacuna que esté desde el punto de vista académico y técnico reconocido mundialmente. Bueno, ahora justamente acabamos de hablar con el diputado Yedelin y comentar que Rusia acaba de llamar a un congreso internacional para hablar y dar cuenta de los avances de la vacuna, y allí van a estar 2 científicos argentinos. Por lo tanto, tal vez quien le dice Ingrid se termine dando esta vacuna y no otras que también está comprando el país. Tengo entendido que va a llegar la AstraZeneca también en marzo, no es que se decidió no comprar otras. Y por otra parte, mire lo que pasó en Pfizer con este país de Europa, que también, bueno, muchas personas de mucha edad, claro está, han muerto. O sea, tampoco es súper recontra garantía de confianza, nada de nada. Uno tiene que confiar en que te dicen que realmente es un trabajo hecho a contrarreloj, pero seriamente.
por lo tanto, es confianza, ¿no? Lo que uno tiene. Por eso yo insisto mucho en que es bueno que las autoridades hagan lo posible por responder las preguntas y por dar respuestas serias, acordadas también. A veces se desmienten entre uno y otro funcionario, porque lo más importante es dar certidumbre a la población. Yo no tendría ningún inconveniente en ponerme una vacuna porque provenga de Rusia, pero si realmente, imagínense que todavía estuvo en dudas y la misma subsecretario o secretaria Carla Bisotti hace pocos días dijo que no estaban seguros si aplicaban de vuelta o si aplicaban la segunda dosis a nuevos ciudadanos o a los mismos que se habían aplicado. O sea, eso me parece que agrega Sí, pero se entiende. Lo que pasa es que sí, yo la escucho a usted, diputada, y soy una ciudadana y que no entiendo nada. Y digo que, bueno, en parte lógicamente es así, por más que uno esté muy informada de cosas que uno no llega a comprender. Entonces yo escucho, ¿no? Pero si es ANMAT la que... ¿Cómo un diputado me va a decir que no se daría la vacuna si está aprobada por ANMAT? Entonces, ¿qué dice este ciudadano? En realidad hay una pequeña trampita, digamos, porque hay un artículo en esa ley que yo le dije que nosotros apoyamos, pero justamente no apoyamos cuando se votó artículo por artículo, en forma individual, un artículo, creo que era el 9, no me acuerdo, porque insisto, no estoy en la Comisión de Salud, no soy médica, pero bueno, tomamos muy en serio este proyecto. Creo que era el 9, pero era un artículo que no aprobamos y se votó por muy pocos votos, donde se permitía que por la urgencia, por la emergencia y demás, en caso excepcional pudiera ser aprobado por el Ministerio de Salud, con una recomendación de la ANMAT. Correcto. Y esto es lo que sucedió. Hay una recomendación de la ANMAT y está aprobado por el Ministerio. No tiene la aprobación normal que tienen todos los medicamentos. Esto también es importante señalar. Bien. Claro, bueno, Ingrid, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Diputada, hablando de vacunación, hay una iniciativa o una nota que ha enviado un colega suyo, el diputado Ramón, al presidente de la Cámara de Diputados para que se vacunen rápidamente todos los diputados nacionales y de esa manera tener ya la inmunidad y la posibilidad de, bueno, sesionar de manera presencial en el Congreso. ¿Qué le parece esta idea? Yo creo que es importante sesionar presencialmente, insisto, hasta que no esté publicado y hasta que no esté avalado, no sé si si se puede obligar, por ejemplo, a los mayores de 60, que a ustedes los escuché decir que están exceptuados de ir, todavía no se puede vacunar, ¿no? Saldrían o estarían traduciendo, creo que escuché esta mañana, lo leí, estarían traduciendo los papers que dirían que las mayores de 60 podrían ser vacunados. Bueno, en ese caso, la verdad, para mí, muy bueno si todos los diputados pudieran estar vacunados y podríamos hacer las sesiones en forma presencial. Sería óptimo. Pero insisto, ojalá que tengamos todos la seguridad, como todo el mundo, digamos, que podamos tener la seguridad de que esta vacuna es efectiva y que podamos tener también la vacuna, que se pueda tener las 2 dosis en este caso y que se recobre la vida normal. Eso es lo que pienso, sea con la vacuna que sea una vacuna aprobada y sí, por supuesto que me parece importantísimo. Hoy por hoy, ustedes sabrán que las sesiones en realidad se realizan como una burbuja, o sea, hacemos un test antes de entrar al recinto, tenemos que tener un PCR que nos dé negativo y así lo hemos hecho muy bien. La verdad que yo creo que ha funcionado bien ese sistema. Y es, por supuesto, muy importante que todos podamos estar presentes, incluso los mayores de 60, si tuvieran una inmunidad. Claro, el tema es, me parece, más que eso es el temario, ¿no? Porque, digo, si hay voluntad política puede haber incluso un sistema de rotación, puede haber algunos conectados de las provincias y otros acá, o todos acá en Buenos Aires, pero algunos, la mitad en su despacho y la mitad en el recinto. El debate, aparentemente, según lo que nos dicen todos los diputados, es cuál va a ser el temario, si se incluye o no reforma judicial y Ministerio Público Fiscal en la agenda. A ustedes, en su bloque, les dijeron estén atentos por si hay sesión la semana próxima, no se vayan de vacaciones, algo así, o no tienen ninguna voz de alerta. Sí, esa información, la verdad que la tenemos todos los diputados.
Como escuché también que dijeron ustedes antes, teníamos la información de que el 20 podía ser convocada la primera sesión, y después en el bloque nos informaron que no iba a suceder esto, pero que podía ser convocado para el 27. Y no están, según tenemos entendido, los temas de reforma judicial no estarían incluidos todavía en esta sesión del 27. Pero tampoco están definidos los temas, ¿no? Deberían ser los que están incluidos dentro de la convocatoria extraordinaria, o si se quiere agregar un tema diferente, debería hacerse una ampliatoria de esa convocatoria. Bien, y usted ve como que existe esa posibilidad de sesionar el 27 y en principio, por lo menos desde Juntos por el Cambio, la mayoría estaría viniendo a Buenos Aires para seguir la sesión de manera presencial. Sí, así es. Hoy por hoy, si usted me pregunta, yo tengo la información y, digamos, uno se organiza en cierta forma, ¿no?, con sus actividades para asistir el 27. No tenemos todavía temario, pero hoy estamos dispuestos a asistir y a debatir los temas que sean necesarios el día 27. Diputada, de toda la cantidad de temas que ha mandado el Ejecutivo para ser tratado en extraordinarias, más allá de estos temas grandes de reforma judicial, hay un montón de otras cuestiones donde, lógicamente, a veces la atención se la llevan los grandes temas que tienen conflicto, pero no los otros. Entonces queríamos saber, hoy por hoy, por ejemplo, en algunos de ellos, ¿usted a prioridad a qué le daría? Le menciono algunos, proyectos de ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública. ¿Cómo va a votar estos? Las medidas de incentivo de carácter tributario para fomentar la inversión, de cara a lo que necesita la provincia. ¿Qué cree usted por dónde tendría que ir los proyectos de ley a tratarse? La verdad, Karen, yo hubiera querido que los temas que estuvieran dentro de la convocatoria extraordinaria hubieran sido temas todos muy relacionados con lo que nos aqueja, que es la pandemia, los temas económicos. A esos temas le doy mayor importancia, y creo que, bueno, esto de incentivar los créditos hipotecarios, incentivar la construcción, hay otro, son los temas prioritarios y lo que le importa a la gente. Yo soy de las que realmente creo que le debemos al país y a la gente. Soy una diputada que anda mucho por la calle. Yo he sido intendente 3 veces en mi localidad, entonces no puedo dejar de estar todo el tiempo en contacto con los vecinos, y creo que la gente lo que espera es un Estado que los libere mucho más. Yo, al ser también del interior, conozco, por ejemplo, la producción agropecuaria. Quisiera que nosotros los liberemos en el sentido de que bajemos impuestos, que trabajemos en una verdadera reforma tributaria, que bajemos el gasto, que bajemos gasto público. Esa me parece que es también que, asistamos a los sectores que no pudieron seguir trabajando, como por ejemplo el turismo, y que por más que haya empezado hoy su actividad, está seriamente afectado. Eso me parece que deberían ser los temas que nos estén ocupando en forma permanente, una reforma tributaria, una reforma laboral. Me parece imprescindible modernizar la legislación laboral. Esos son los temas que me ocupan. Algunos de los que están incluidos dentro del temario se acercan, y a esos le vamos a dar mayor prioridad. Perfecto. Diputada, usted está en la Comisión de Energía, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? Sí, está. Sí. Y combustibles. ¿Y está a favor o en contra de la ley de biocombustibles? Porque ahí hablábamos con el diputado Gustavo Mena de Chubut, de Radical, de Juntos por el Cambio, pero bueno, al ser una provincia productora de hidrocarburos, ahí tiene su competencia. Digo, porque es uno de los temas que podría llegar a tratarse en extraordinarias. Sí, es uno de los temas que nosotros hemos escuchado que podrían llegar a tratarse, pero que no está incluido dentro de los 25 temas por los cuales se convocó a extraordinaria. La verdad que no tengo una posición final sobre esa ley, pero la estamos estudiando. Vamos a ver que en definición yo escucho mucho a la gente que... tengo que decir que la Comisión de Energía no se reunió nunca en todo el año, lamentablemente. Nosotros hemos pedido mucho. Uno de los factores quizás fue que el presidente de la Comisión renunció y asumió como ministro de Energía,
pero más allá de eso no nos reunimos nunca tratamos ese proyecto en comisión. Entonces, escucho mucho lo que opina la gente que está muy relacionada, como por ejemplo la gente del sur, pero no tengo una posición tomada, lo vamos a debatir seguramente más allá del bloque. No creo particularmente que se trate en esta sesión, por lo que digo, porque no estuvo incluida, porque no lo debatimos, pero bueno, no tengo una posición tomada para decirles hoy. Y, diputada, ¿y qué respuesta tienen por parte de las autoridades, de la Cámara o de la Comisión o del bloque de la oposición del por qué no se reúne la Comisión de Energía, que es una de las comisiones también importantes? Sí, lamentablemente nunca tuvimos una respuesta. Hemos solicitado por escrito varias veces, advirtiendo el problema crítico en el que podría entrar el estado energético en nuestro país, sobre todo el año que viene, en el invierno, por lo que se ve hoy, por la posible escasez de gas. La verdad que quisimos muchas veces y nunca tuvimos una respuesta. No tuvimos. Yo dije este argumento de quizás se debió a que el presidente a mitad de año aproximadamente renunció a la Cámara, pero la verdad que no es un argumento. Se podía haber reunido la comisión, pero no tuvimos respuesta. Y ustedes saben que las comisiones se reúnen cuando los presidentes de las comisiones convocan. Deciden, ¿no? Sí, seguro. Ingrid, chequeando un poquitito, y le vamos a entrevistar y mirando algunos reportajes y demás que usted ha brindado, hay uno en el que habla de la actividad legislativa en general y de alguna manera, no criticándola, pero sí dando su punto de vista de algunos colegas que entran votados por estar en contra del oficialismo y después se alían en muchos casos. Nos gustaría que ampliara un poco esa mirada, porque el votante puede decir, pero ¿cómo? Si yo lo voté para que esté en contra, pero al mismo tiempo entendemos que hay toda una política que se debe ceder para luego obtener. Y ahí es lo que, de hecho, mis compañeros siempre ponen de relieve, que eso es la política en era democrática. Entonces, tienen que sí o sí darle validez a cada una de las promesas de campaña. ¿El legislador cuál es la posición que debería tener? Sí, yo creo que, yo he ingresado a la Cámara por las PASO. A mí me ha permitido ser candidata en las elecciones PASO, hemos competido nosotros en Corrientes dentro de la lista Juntos por el Cambio y obtuvimos, digamos, gracias a los votos de la gente, un lugar en la lista y por eso podemos estar hoy en la Cámara. Entonces creo siempre que le debemos mucha explicación a los votantes, sobre todo, que son los que nos permiten estar ahí. No creo que uno, por ser parte de la oposición, tiene que estar en contra de todo. Eso no. Yo creo que uno debe mantener cierta coherencia, digamos. Nosotros, por ejemplo, hemos votado a favor del presupuesto. Claro. Cuando nuestro bloque votó, mayoritariamente se abstuvo en realidad. No votó tampoco en contra, se abstuvo. Pero porque consideramos que logramos muchas cosas que sean, digamos, en ese debate en las comisiones de presupuesto y Hacienda, de obras públicas y demás, logramos que se incorporen obras, sobre todo, y algunas cosas muy importantes para la provincia. Entonces, por eso apoyamos. Entonces, creo que no es que un diputado ha sido electo para oponerse, pero sí creo que tiene que mostrar coherencia. Hay muchos diputados. Lamentablemente nuestro sistema electoral hace que muchas veces el ciudadano no sepa exactamente quiénes son sus representantes. Doy el ejemplo, mucha gente, como fue una elección presidencial, votaron a Labaña y no se fijaron mucho quiénes eran sus representantes. Entonces, hoy es un bloque que en muchas oportunidades apoya al oficialismo cuando sus propuestas en algunos temas durante la campaña presidencial fueron contrarias a las que hoy apoyan. En eso sí uno muestra incoherencia, digamos, ¿no? Pero, por lo tanto, insisto, sí. Diputada, está en contra de que se suspendan las PASO, definitivamente. Si usted entró a través de una de ellas, estaría, sí, yo pregunto. Estoy en contra. Bien. Sí, creo que igual, Karen, creo que podemos sentarnos a renovar. Me parece que hace falta renovar nuestro sistema electoral. Por ejemplo, en el tema PASOs, considero que cuando hay categorías que no tienen elecciones, nos ha pasado muchos años que
no había más de un candidato a presidente en esta última oportunidad, por ejemplo, y en otras ocasiones donde en las provincias tampoco había disputa dentro de los espacios por los diputados o por los senadores, en esos casos creo que no es necesario una PASO. O sea, no es necesario gastar el dinero cuando hay un solo candidato. Correcto. Pero si hay más de uno, obviamente es una posibilidad más. Y una cosa que quiero agregar es que si debatimos el tema PASO, no podemos dejar pasar la oportunidad de debatir otras cosas, como por ejemplo pasar a boleta única, boleta papel única, donde la gente pueda tachar los candidatos o cuestionar la lista sábana, digamos, empecemos a ver otras cosas que nuestro sistema electoral requiere mayores cambios para que la ciudadanía tenga más participación en la elección de sus representantes y así también después lo va a controlar más. Bien, perfecto. Diputada, me quedé pensando, usted decía recién, porque pasan tantos temas en el Congreso que a veces en el cúmulo uno se olvida. Cuando se debatió el presupuesto nacional, hubo diputados opositores de Corrientes, Misiones, Jujuy, no me acuerdo si se me escapa alguna provincia más, que aunque se abstuvieron en general en Juntos por el Cambio, votaron algunos artículos en particular o incluso en algún caso a favor del presupuesto, porque, como usted bien decía, consiguieron obras o hubo algo que Nación cedió para distintos distritos. Un tema fueron los permisos aduaneros para provincias como Misiones, Corrientes, y después hubo un veto parcial. ¿Qué sintió? ¿Se sintió traicionada, frustrada? Sí, no lo quise mencionar para no salirme de la pregunta, pero sí, fue una verdadera decepción. Porque eso en dictamen, en la comisión, fue un logro de los misioneros. Salió como la creación de zonas francas en la provincia de Misiones. Pero después, hasta llegar a la discusión en recinto, eso por la presión que hicimos nosotros, y fue muy bueno porque fue una carta que firmamos, por ejemplo, en Corrientes, los 7 legisladores, o sea, de todos los espacios. Estoy hablando de los 4 de Juntos por el Cambio y de los 3 del Frente de Todos. Firmamos solicitando se incluya Corrientes a esta creación de zona franca y también actuaron los gobernadores de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. Bueno, Misiones lo tenía, pero Corrientes, Chaco y Formosa. Y logramos que esto se amplíe. Obviamente después, evidentemente otros gobernadores pidieron, la cuestión es que se amplió a las provincias con ciudades fronterizas. Era un muy buen avance. Para mí era algo sumamente alentador porque iba en consonancia con esto que mencioné antes, que es baja de impuestos, promociona la actividad de todo tipo, de todas las ciudades fronterizas que hoy que han sufrido también mucho con esta pandemia, con el cierre de frontera y demás. Lamentablemente hubo un veto inexplicable porque el presidente estuvo acá en nuestra zona, estuvo en Misiones después de ser aprobado esto, volvió a ratificar y cuando no reglamentó, pero cuando sancionó el presupuesto, digamos, la ley quedó vetada parcialmente sacando este logro. Fue una gran decepción y ojalá que lo consigamos. Yo no abandono la esperanza de seguir trabajando en que esto en algún momento se concrete. Yo creo que es muy importante para toda nuestra zona del noreste, por lo menos, lograr esto que habíamos pensado que logramos con la sanción del presupuesto. Bien, gracias, diputada Jeter. De todas formas, estas provincias, al menos en Misiones, fue la que más recaudó, ¿verdad? En esta época, claro, como el dinero se quedó adentro y no salió, no sé si fue con Corrientes lo mismo, pero tuvieron como un récord de recaudación y a veces, bueno, de todo es un círculo, ¿no? Algunas cosas que piensan que pueden... Y lo que pasa es que a veces, Karen, no va tan de la mano con el récord de recaudación, con la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Digamos, correcto. Entiendo dónde va, licenciada en Ciencias Políticas. Perfecto, por eso le metimos un poco en el tema. Gracias, Ingrid. Un placer la entrevista que no te conocíamos. Muy buenas tardes. Un gusto, hasta luego. Intendenta de Riachuelo, me fijé. ¿En qué ciudad? No me da reportaje. Chicos, no puedo tenerla una hora, lógicamente. Entonces, por eso algunos datos los buscamos. Hizo hincapié que 3 veces fue reelecta. Claro, por 3 algo periodos será. fue. Claro. Por algo será. Riachuelo, claro, Corrientes. En una época le decían la María Eugenia Vidal de Corrientes. Ah, mira. La comparaban como joven, linda. Y tiene un gran currículum, así académico, uno se fija en esas cosas. También intendente su hermano. Es una localidad muy pequeña, Riachuelo. Sí, me imagino. Así que parece que los Jeter ahí pisan fuerte. Así es.
un dato también, sumando a los datos que estamos tirando. Me encanta. Corrientes elige gobernador este año. Ah, claro. Porque es esas provincias que quedaron desfasadas en el tiempo, como Santiago del Estero, por la cuestión que han tenido en sus momentos intervenciones, crisis políticas, y bueno, y el calendario electoral para elegir gobernador, en este caso, se cumplen ya los 4 años del gobernador Valdés. Claro. A ver Bien. qué pasa, ¿no? Gran pelea. Volvemos a la cuestión pandemia, porque lógicamente uno quiere saber las afirmaciones importantes, destacadas, que quedan en el día. La diputada Mounier habló hoy del asunto, de la pandemia, claro, así se expresan nuestros legisladores, y esta es su palabra. Tenemos que ser responsables todos. Sí, claro. Porque uno escucha a veces a la gente donde, digamos, espera que desde el gobierno nacional o los gobiernos provinciales vengan todas las decisiones y las medidas, y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Es decir, el gobierno ha decretado el aislamiento en su momento, después el distanciamiento, todas las medidas, la comunicación, todos los cuidados, los hisopados, todo el personal de salud, el sistema de salud a disposición de la comunidad. Ahora, somos nosotros también responsables de cuidarnos nosotros y de exigir que se cuide todo el mundo, digamos, de alguna manera, o por lo menos cuidar la familia, digamos, ¿no? La vez pasada leía en uno de los grupos, ay, no sé qué hacer con mis hijas adolescentes, cómo contenerlas en casa. Bueno, hagámonos cargos como madres, como padres, como jefes de familia, digamos, de lo que nos toca a cada uno, digamos. Porque si yo voy a cuestionar las medidas, que es una actitud muy propia de la oposición, si yo voy a cuestionar las medidas de los gobiernos, pero convoco a marchas, hago esto, hago aquello, no me cuido, y salgo a la calle sin barbijo, sin tapabocas, y no nos cuidamos, no me cuido ni yo, ni mi familia, ni mis allegados y demás, me parece que hay una contradicción fuerte. Yo digo que finalmente los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que asumir las responsabilidades que nos competen y cuidarnos para cuidar a los demás. Yo no sé si a veces la gente que no se cuida está esperando que el virus entre en la casa, digamos, y a lo mejor ahí el que se contagia realmente toma conciencia, es una cosa increíble. Nosotros en Santa Fe presenciamos todos los fines de semana, siempre hay denuncias de fiestas clandestinas de 300, 350 personas. Es una cosa que no se alcanza a entender, digamos. Y nosotros tampoco. Para terminar con esto de pandemia, antes de saludar a nuestro próximo diputado, va a terminar, sino dar una nota más interesante de lo que se habló hoy, decía el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, hablando de, por supuesto, todo lo que tiene que ver en lo relativo a la vacuna Sputnik, que se está confirmando, todavía no se tienen los resultados definitivos de todas las vacunas, cuál es el grado de efectividad en lo que es contagios. Sí, se está lógicamente avanzando en la fase 3 de la mayoría de las vacunas en lo referente a la protección de anticuerpos del propio ser humano al que se le aplica, pero no así en cuanto a la efectividad de que no contagie. Esa es otra cuestión. Por eso, el que se pone la vacuna, hasta ahora pocos, y todos los relativos a las personas de salud que saben bien de lo que estoy hablando ahora, deben seguir cuidándose. Que bueno, uno ya afloja sin vacuna. Imagínate el argentino cuando empiece a vacunarse de forma masiva, listo, ya está. No, listo, ya está. No de ninguna manera, porque queda ahí mucho. Por lo tanto, a cuidarse siempre. Barbijo, distancia, lavado de manos. Cosas que uno sabe y a veces se olvida, lamentablemente. ¿Qué tal, diputado Maquieira? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos, Martín, todo bien? Muy bien, por suerte. También, como dicen ustedes, manteniendo los cuidados necesarios porque parece que ya ha terminado todo, pero bueno, estamos de vuelta en una ola complicada, así que hay que seguir hasta que todos estemos vacunados. La cuestión pandemia en la provincia, ¿cómo viene? ¿Hay alertas en algunas zonas, sean más complicadas que otras? ¿Y cómo viene la vacunación?
La verdad que sí, tuvimos un fin de año complicado. Nosotros habíamos tenido un estatus muy bueno durante todo el año, porque bueno, es una provincia chica y amplia, chica en cantidad de gente, y no habíamos tenido tantos picos, salvo 2 o 3 localidades, que son picos que pasaron. El fin de año, hicimos también un poco el relajamiento y todo lo que eso conlleva, digamos, ¿no? Que todo el país había tenido su pico y había mermado, bueno, hizo que me parece que La Pampa vuelva a tener casos, y ahora la verdad que hemos tenido varios días de muchos casos que no lo habíamos tenido en todo el año, lamentablemente con pérdidas de vida, pero bueno, hoy ya pasadas las fiestas y entiendo que todos nos cuidamos un poco más y evitamos esos descuidos que quizás se hayan dado, están mejorando, de a poco bajando los casos, y se está vacunando, se hizo la primera tanda con la primera dosis a enfermeros, médicos, personal de salud, enfermeras, y ahora está llegando la segunda dosis, así que empezarán también la vacunación del personal de salud, y después pasarán a los docentes, se supone, para que, bueno, lo importante es que podamos empezar las clases con la mayor presencialidad posible. Perfecto. Sí, diputado, viajé a la provincia de Río Negro, de la que soy oriunda, pasé por La Pampa y volví hisopado negativo, así que, y eso que paré ¿Te lo hiciste el hisopado en La Pampa? No, me hice el hisopado acá, cuando volví. Pero digo, pasé por La Pampa, estaciones de servicio, paré en un hotel en Santa Rosa. ¿Cómo cuidan ahí? Porque yo vengo de la Ruta 2 y me alertaba que no está el alcohol en todas las mesas, no está el alcohol en todas las puertas. Bueno, en el lugar donde yo paré había, en el restaurante del hotel, que queda ahí en la ruta, frente al casino. Yo para que sepa. Claro. O sea, te conocen de chiquita y Analía. Había, en el restaurante había alcohol en gel, varios, en la entrada. Apenas entrabas, entonces te colocabas el alcohol en gel. Sí me pasó que en distintos lugares de la provincia de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, cuando uno entra a los baños, a veces no está, digo, es un mal histórico, ¿no? Y me parece que ahora en pandemia es como más agravado, digamos, que si no están en condiciones, y ahí me parece que falta un poco de higiene y de atención, pero no digo solo en La Pampa, en todos lados. Lo que sí me llamó la atención, yo hice todas las aplicaciones, la Cuidar, la de La Pampa, porque en La Pampa hay que hacer una aplicación para circular, y la de Río Negro. ¿Y nadie te pidió nada? Nadie me pidió nada en ningún lugar. A mí tampoco. Solamente a la vuelta. Sí, nosotros en La Pampa hemos tenido controles muy rígidos, como le contaba hoy al principio de la pandemia. Incluso yo cada vez que volvía a mi provincia, que venía a sesionar y demás, hasta diciembre, los 15 días, los 14 días de cuarentena, y era muy rígido el control. Después se liberó, ahí pusieron una declaración jurada, pero es verdad que se ha calmado un poco todo ese control. Yo creo que también la fuerza de seguridad, digamos, al haber estado todo un año tan encima, digamos, y controlando, con algunos excesos en algún punto, creo que en el verano se han relajado un poco, pero es real lo que usted dice, de que hay que sacar un permiso, sobre todo un permiso para quien va a quedarse a La Pampa. El de tránsito, muchas veces, si uno no para en la provincia, lo dejan seguir. Claro. Pero pasando un poco... Ay, se cortó el audio. Pero vamos a pasar ahora que muchos les pasa eso, que no los han controlado. Claro. Sí, a mí me llamó la atención porque La Pampa, históricamente, digo, yo a veces viajo 2 veces mínimo por año en auto, y era el único lugar donde pedían registro de conductor, cédula verde, documento, el único lugar donde varias veces al entrar en el medio y al salir de la provincia, y esta vez ni siquiera eso, ni siquiera el carnet, con lo cual uno puede, no sé, circular con un vehículo robado también. Sí, no, bueno, hay que tener... Pero es otro tema. Siempre me han controlado cada vez que ingreso, pero sí hay algunos casos que también ha pasado. Yo calculo que es un poco eso, ¿no? Por ahí cuando se hacen filas muy largas, las fuerzas de seguridad liberan, pero en general se controla. Eso, se controla también el detalle que uno deja. No sé si viste por ahí cuando estuviste en el hotel, si vio, perdón, pero por ahí se hace la trazabilidad, dejar sus datos, su teléfono y demás. Eso en la mayoría de los lugares se está haciendo. Ah, mira. Ah, sí, sí. En la costa no. Hay muchos lugares en
En el sur, donde también piden en los restaurantes y todos también el número de documento, anotan la mesa en la que uno estuvo y demás. En Mar del Plata no, solamente en un solo lugar de los lugares para comer bien turísticos. Es medio mareante la cuestión, pero es federal, bueno. Entonces cada gobierno, cada municipio define y determina. Pero bueno. Y hay medidas que se adoptan en un momento determinado y a lo mejor en otro momento se espera aflojar un poco para darle, digamos, prioridad a otra cosa. Martín, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Martín, quería preguntarle por el tema, algo que mencionó usted, el tema de la presencialidad en la educación. ¿Cómo piensa que se puede ir trabajando entre los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos de provincia, y que no esté tan metida la política ahí en ese tema? Bueno, Fernando, un gusto y muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo creo que ahí el Ministerio de Educación de la Nación está teniendo un diálogo bueno, ¿no?, con todos los ministros, incluso en la ciudad de Buenos Aires, y la propia ciudad ha tenido reuniones con los gremios y demás. Y la verdad es que hay un poco de todo, como vos decís, a veces se mete un poco la política, ¿no?, de un lado de nuestro espacio, también de los gremios, también del propio ministro nacional, ha dicho, digamos, que se necesitaba la vacuna en un principio, después no. Yo creo que hay que tratar tenemos tiempo todavía, falta un mes para el inicio de clase en algunas provincias. En La Pampa empezaría en marzo, pero algunos distritos empezarían el 17 en principio. Yo creo que hay que tratar de trabajar mucho con los docentes, con los directores de las escuelas, porque no todas las escuelas del país, y yo hablo por ahí de mi provincia, están preparadas para la vuelta 100% a las clases. Y todavía tenemos tiempo para ver cosas básicas. Hay veces que las ventanas, por ejemplo, no abren de alguna escuela, por seguridad, por los chicos. Bueno, hay que ver que esas ventanas abran para que haya circulación. Hay que ver si no hay que adaptar algún curso. Pero yo creo que tenemos que ir hacia la mayor presencialidad posible. Se ha comprobado que la escuela al final no era una bomba de alguna manera contagiosa de virus, pero sí obviamente hay que tener los recaudos necesarios. Se estima y se dice, según los sanitaristas, que tiene el mismo riesgo que cuando uno va a un restaurante, digamos, ¿no? Con lo cual, obviamente permanece más tiempo el chico en la escuela, pero tenemos que lograr ese diálogo y ese trabajo en conjunto, pero con el objetivo puesto en abrir las escuelas, en volver a la presencialidad. Las clases continuaron el año pasado, pero de forma virtual. Hoy tenemos que tratar de maximizar esa presencialidad, y puede haber algunos casos que siga siendo virtual mientras seguimos las vacunaciones, porque hay docentes que por ahí tienen que son pacientes de riesgo, o chicos lo mismo, digamos, ¿no?, que necesitan más cuidado que otros chicos por su salud. Creo que hay que trabajarlo muy bien y separar un poco la cuestión política, pero de los dos lados, me parece, ¿no? Porque no creo que sea simplemente una excusa hacia la oposición. Se ha hablado mucho de las vacunas, de que la oposición ha querido embarrar la cancha, pero también del otro lado hubo mucha falta de comunicación y dimes y diretes en cuanto a la vacuna, ¿no? Incluso desde el gobierno en cuanto a la rosa, cuando se planteó, digamos, dar las 2 dosis seguidas o no darlas y demás. Con lo cual, creo que es un tema profundo, pero tenemos que ponernos el objetivo de que empiecen las clases con la mayor presencialidad posible. Y creo que este año el gobierno, o ahora el gobierno, ha cambiado un poco la visión, que quizás no fue la visión que tuvo el año pasado. ¿Cómo ha cambiado con la cuestión de la exportación de maíz, diputado? ¿De qué manera lo tomó la provincia esta vuelta atrás? Y si en ese periodo se han perdido ventas, ¿qué es lo que dicen los productores? Bueno, los productores están muy preocupados por esto de cerrar la exportación. Después hubo también un paro que tuvo su acompañamiento y demás. Y preocupa porque cambian las reglas del juego. Uno cuando siembra, el productor lo hace varios meses atrás, y cuando está preparado para cosechar y vender a un precio determinado, bueno, le cierran la exportación. Es preocupante porque son medidas que no han funcionado. Y le digo otro ejemplo, digamos, muy relacionado. En mi provincia era productora muy grande de lo que es la ganadería, ¿no? Con feedlot y con distintos ganaderos en toda la provincia. Y en 2008 se cerró la exportación de carne, también con ese objetivo de cuidar la mesa de los argentinos o bajar el precio local. Y la verdad que lo que pasó es que perdimos 1 millón de cabezas de ganado. Entonces, eso no funcionó, el precio de la carne siguió aumentando en la Argentina. Son recetas que no han funcionado. Perdón, entonces, ¿cómo se pierde? Una preocupación muy grande con el maíz en este caso. Sí.
pero lo que se pensaba también era que podían volver a esa prohibición de exportación en cuanto a la carne, con lo cual se vio con mucha preocupación. Es bueno que el gobierno haya revisto esta medida, ¿no? La haya revisado, y me parece que ahí hay que escuchar un poco más a los productores al interior, porque no todas las provincias son iguales, ¿no? ¿La carne en La Pampa es barata? La carne en La Pampa, pese a que somos productores, no es tan barata. ¿Qué es eso entonces? ¿Es el problema, diputado? Pero peor es Río Negro. Pero peor es Lo más mismo al sur. comprar un kilo de manzana en Río Negro y te sale más caro que en Buenos Aires. Ese es el problema entonces. Y sobre todo con la sustentabilidad, y ni me meto con los el veganismo con un diputado de La Pampa. Pero quiero decir, ese es el problema. Entonces, ¿cómo solucionar que eso no suceda? Tener garantizado el precio, y sobre todo en la provincia productora de lo que estamos hablando, del alimento. Le iba a dar el ejemplo de Río Negro, que cruzando la provincia ya el asado está a 900 pesos porque hay una barrera sanitaria, pero en nuestra provincia también, al haber menos demanda de alguna manera que en Capital Federal o las grandes ciudades, lo que suele pasar, digamos, que los camiones se faenan muchos en Capital, digamos, ¿no? Depende del frigorífico, y a veces que la carne vuelve hacia La Pampa, o sea, imagínense, las vacas yendo hacia Capital o al conurbano y volviendo. Tenemos algunos frigoríficos, digamos, pero hay casos así que la verdad que no tienen sentido. Todo lo ideal sería que nosotros podamos faenar toda nuestra carne en nuestra provincia. Con algunos frigoríficos eso no pasa. Claro. Me quedé pensando en lo del maíz porque la semana pasada Brasil, el presidente Bolsonaro firmó un decreto para comprar con excepciones arancelarias a otros países por fuera del Mercosur, lo cual afectaría mucho a la Argentina. Intervino Scioli y aparentemente no se da marcha atrás con el decreto, pero por lo menos se garantizaría la compra de las 73.000 toneladas que se le compra a la Argentina. Creo que era esa cifra, por ahí me equivoco. Digo, ¿hubo preocupación en La Pampa con este cambio de Bolsonaro en Brasil? Sí, a ver, la preocupación, y esto no responde simplemente a esta situación de Brasil, sino lo que nos ha pasado históricamente, es que no generamos confianza muchas veces hacia el exterior, pero tampoco hacia el interior, digamos, ¿no? Y si un país considera eso, no comprar de Argentina porque no sabe si le va a vender o no, si van a exportar o no, bueno, los productores también en el momento de sembrar muchas veces dicen, la verdad es que antes de sembrar un cultivo u otro, la verdad es que hay veces que si no siembro, salvo el año, porque yo siembro un maíz, soja, cualquier cosa, y después me cambian la regla del juego, o prohíben la exportación, o suben las retenciones, y termino perdiendo, y esto lo hablo en La Pampa. Distinto es la zona núcleo, pero en La Pampa hay que sumarle el flete, los rindes son menores, pero las retenciones son las mismas. Entonces ahí creo que hay que ver también de una forma federal, el ministro de Producción lo había pedido en su momento, que las retenciones tengan una segmentación en cuanto a las provincias del interior, porque no son los mismos rindes y al productor le cuesta mucho más y gana mucho menos. Claro, exactamente. Claro. ¿Cuándo se reúne Mercosur? Está ahí como secretario, ¿no, diputado? Porque justamente empiezan a vacunarse, se empiezan a relajar las cuestiones, Dios quiera que empecemos a sanar como país en cuanto a la pandemia y el comercio, como lo estancado que estuvo, digo, para analizar todo lo que está pasando con el comercio con nuestros socios. Sí, la verdad es que bueno, tuvimos varias reuniones este año del Mercosur. En general es una comisión que tiene reuniones informativas, salvo un tema trascendental para esa comisión y para el país y para el Mercosur, que es el acuerdo con la Unión Europea, que este año el año pasado se estaba llegando al final de las traducciones, estrategias y demás, y ojalá que este año podamos empezar a debatirlo. Es un proyecto que incluso no es simplemente de la gestión anterior, que fue el que terminó, digamos, la negociación, sino que participó también la gestión de Cristina Fernández y participaron varias gestiones en ese acuerdo con la Unión Europea, y creo que va a ser un debate muy, muy interesante y muy bueno también para el futuro de nuestro país. Ojalá lo podamos dar este año. En las sesiones extraordinarias no hay ningún proyecto que toque la Comisión de Mercosur, ¿no? de los que vamos a tratar ahora en enero/febrero. Y en marzo ojalá empezaremos por lo menos a debatir el proyecto en sí. Tuvimos varias informativas con respecto al acuerdo, pero bueno, sería bueno poder avanzar cuando ya el acuerdo esté para eso, ¿no? Claro. Martín, y hablando de extraordinarias, ¿qué temas a usted le parece que
que son, digamos, a su entender, los más interesantes que ha enviado el Ejecutivo. Sabemos que hay un tema que es muy polémico, como es el tema judicial. Juntos por el Cambio está en guardia ahí esperando que digamos, que no se trate. Pero los temas, el resto de los temas, sacando la reforma judicial, el resto de los temas, ¿cuáles son los que a usted le parecen como prioritarios a discutir? A ver, uno importantísimo para nuestra provincia y para otras también es la continuación de la ley de biocombustibles, ¿no? Es una exención que se da a los productores de biocombustible, que es, con el maíz, por ejemplo, se puede llegar a hacer el bioetanol, que eso sumado a la nafta que hoy todos consumimos, en un 10%, se le suma la nafta y obviamente eso hace que sea también sustentable, ¿no? Porque es producción renovable y no es solo hidrocarburos. Lo mismo con el biodiesel, que en este caso sería con soja. Nosotros somos productores, obviamente, de la materia prima, pero también tenemos 2 plantas de biodiesel en nuestra provincia, y lo que ahora se debatiría es un proyecto de ley, digamos, que ya tiene media sanción en el Senado, que es la continuación, porque se vence esta ley de biocombustibles en mayo de este año. En principio, el proyecto del Senado continuaría con este régimen que tiene exenciones impositivas para esta producción y demás, hasta el 2024. ¿Hay alguna duda ahora? ¿Hay alguna presión también del sector petrolero, ¿no? Obviamente, porque el sector petrolero conviene que solo sea petróleo, ¿no? Lo que tiene la nafta, más allá del refinamiento. Pero confiamos que en el Ejecutivo mantenga esta ley que viene del Senado, que no haya cambios en la Comisión de Energía. Yo no estoy en esa comisión, pero para mí es muy importante la ley por mi provincia, y que pueda tener este régimen varios años más. Incluso seguir subiendo la cuota de biodiesel o bioetanol, en este caso, de biocombustible, que tienen nuestros combustibles. Porque hay países como, por ejemplo, Brasil, que tiene 18, 20%, y la verdad que es más sustentable y mejor para el medio ambiente. ¿En cuánto estamos nosotros? ¿Qué porcentaje de uso? 10 en lo que es la nafta, y 12 en lo que es el gasoil, y 10 en lo que es la nafta. Y se quiere subir. Recién hablamos con Mena, que decía, claro, sí, es un proyecto para que los de la Patagonia estamos bancando para que los del norte y centro-norte puedan tener, y al mismo tiempo sería bueno también que se acuerden de subvencionar el gas, y así el Estado explota, porque no se puede subvencionar todo, pero se entiende la necesidad de cada uno. Es verdad, y yo lo entiendo también porque somos también productores en nuestra provincia de combustible, bien. Bueno, la otra periodista que pasó por ahí por el 25 de mayo, bueno, ahí hay pozos petroleros y demás. Claro. Pero la verdad es que son muchos puestos de trabajo y una industria que se ha generado y pueden convivir ambas industrias. Eso es lo importante, porque seguro, es materia prima que en vez de ir al puerto y se va al poroto de soja, se produce, se hace el biodiesel y queda la materia prima, la fuerza de trabajo y el desarrollo del interior también. Pero entiendo también el punto de vista de Mena. Yo creo que pueden convivir ambas leyes. El planeta tiene que aguantar, es lo único que queremos todos. Eso, ahí ya hay un límite, claro, entre lo que quiere una provincia y otra. Tiene que, sí, lograr cierta sustentabilidad y empezar a ser creativo con las industrias, porque miren, si no, las azucareras con la ley de etiquetado. Todo es una cuestión de acomodarse, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a votar con la ley de etiquetado, Martín? Positivo, ¿no? Es otro de los temas de extraordinaria. Sí, a ver, es una ley que venía trabajando, no quizás hace tanto tiempo como quizás la diputada Escavia, que fue parte del proyecto, pero presentamos este año, el año pasado, una iniciativa al respecto, y es muy importante, creo, saber lo que tienen los alimentos y ser consciente de eso. Y no significa que solo el azúcar es malo y por ahí la industria del azúcar se resienta en ese sentido, porque también pueden ser malos los edulcorantes, también puede ser malo para la salud un montón de otros componentes, y lo que se está diciendo es que sepamos que consumimos. Exacto. No que baje la cantidad, sino saber qué es lo que estamos consumiendo. Así que soy uno de los que apoya esa ley. Bien, muy bien, diputado, muchas gracias. Entonces, hemos hecho un panorama por unas cuantas leyes y esperemos que se aprueben las que realmente sean beneficiosas para la mayor parte de la población, básicamente. Gracias, Martín. Muchas gracias, Karim, y un saludo. Que sigan muy bien. Bueno, es así. Nos quedan 2 minutitos para preguntarle
5 minutos, 5 minutos. para retomar Ministerio Público. Un montón. En televisión, ¿sabes lo que es esos 5 minutos? Bueno, a ver, el Tráeme un té y me Ministerio, tomo 5 minutos. Ministerio Público Fiscal, lo Sí. que hablamos hoy. El tema, Retomemos las placas, chicos, A si ver. quieren, las pueden buscar. Ahí está. Ahí está, las ponen. mientras lo buscamos, porque claro, ahí están los objetivos principalmente. Decíamos cuáles son las mayorías. La idea fundamental y el objetivo de la iniciativa es modificar las mayorías con el cuanto se nombra al Procurador General, la eliminación de los 2/3 de los votos requeridos para que el Senado dé su acuerdo. 2/3 de los votos son 48 senadores. Alcanzará en esta modificación con la mayoría absoluta de los integrantes, es decir que pasaría a la mayoría que se necesita, que son 37. Y el mandato del Procurador General es de 5 años y puede ser reelecto por una vez por 5 años ¿Ahora más. cuánto es? ¿Cómo Actualmente es vitalicio. Vitalicio. ¿No? Entonces, ¿Qué cosa es eso de vitalicio? son modificaciones importantes, me parece, a tener en cuenta. Sí. Para el oficialismo es sumamente importante porque necesita los números. Claro. Los números para poder plantear la designación de un nuevo procurador, ¿no? Sí. Recordemos que hoy el cargo de Procurador General de la Nación es un cargo que ¿Qué es lo que está de hace, manera... Fer? Vendría a ser como, es el jefe de los fiscales Bien. de la República Argentina. Un protagonista importante en la justicia. Al que si algún fiscal es recusado le llega Exactamente. la queja... y el ordenamiento general de y además todo el país. son los que llevan adelante las investigaciones. Sí, ¿no? que maneja la línea, digamos, el jefe de los fiscales es un poco el que les baja la línea de hacia dónde tienen que orientarse, y en un sistema que va hacia un sistema acusatorio, el fiscal es muy importante. Tiene todo el poder. El fiscal es Más el que que el juez. acusa, y ahí es donde entra la cuestión política entre oficialismo y oposición, porque ¿qué dice la oposición? Que el jefe de los fiscales, si es designado con menos votos, va a perseguir, por ejemplo, a los opositores. Y a la inversa, el gobierno actual o el oficialismo actual dice que la justicia persiguió al kirchnerismo y que lo siguen persiguiendo. Pero son todos estos casos que se presentan políticamente tienen que ver con, por ejemplo, Milagro Sala y el pedido de liberación como presa política. No, por ¿Se ejemplo, el mezclan caso esos temas Stornelli. cuando uno habla de A ver, la reforma esta? Cuando uno habla de reforma judicial, sí. Cuando Sí. uno habla de fiscales, me parece que pesa más. A ver, vos qué opinas, Fernando. El caso del fiscal Stornelli, por ejemplo, correcto. que estaba involucrado en una causa que involucraba al actual oficialismo, ¿no? Bien, Y el tema de las escuchas y demás. Bien. Me parece que va por ese lado. Bien. Bueno, también en su momento Amado Boudou, cuando era vicepresidente de la Nación, se quejó porque se sentía perseguido por los fiscales y empujó la renuncia de Esteban Rigui en ese momento. O sea, que era el procurador. Que era el Me procurador. parece que a partir de ahí empezó a generarse toda una discusión muy política respecto a las peso del designaciones del Procurador General de la Nación. Claro. Es ahí. Y Entra- entonces se lleva al punto político en el Sí. cual, más que buscar consenso entre los sectores políticos para decir busquemos al mejor, se termina diciendo cambiemos alguna regla para ver si cambiemos las tenemos... reglas. Ojo, es cambiemos la regla esto. Entonces, es una ahí es una- modificación, que con esto no quiero decir que esté mal, quiero decir, es ahí el punto. Se cambia No un hay- número importante que tiene que ver con las mayorías. Que no sale por consenso esta situación. ¿Vos crees que entra? ¿Creen que entra en la sesión de próxima? No, En la próxima que- seguro que no. no. No sé qué. Me parece que ahí sí va a haber que tener aquí en la Cámara de Diputados un consenso de decir cuándo se va a tratar. Bien, ¿no? bien, Y me parece que el exactamente. oficialismo también tiene que estar pensando cuándo es el mejor momento político para tratarlo. ¿Es el mejor momento político, digamos, más alejado a las elecciones? Porque es un tema de fuerte discusión política, o después de las elecciones de octubre, o digamos, próximo a las elecciones. Estamos en periodo de extraordinarias y por supuesto son varios los temas que han entrado y que se están conversando. Esta semana va a ser de conversaciones porque todavía el temario no se sabe si la semana que viene ya se está armando, y está la cuestión del protocolo también, por ahora presencial. Está vencido, pero por ahora presencial. Podemos tener novedades de un cambio en cualquier momento. Señores, hasta acá llegamos. Hasta la próxima con más de TV.
Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.